En una relación de dos artistas, ¿solo hay lugar para el éxito en su arte o para el amor en la relación? Y que no se pueden tener quizás ambos, ¿no? La relación entre dos artistas está condenada al fracaso si una logra el éxito en la búsqueda justamente del éxito. ¿O cómo será? Bienvenidos una vez más a este programa, su programa favorito de las noches, madrugadas, días, tardes o cuando quieran verlo, Filmósofos. Estamos aquí hoy en día con una película que no hemos hablado casi nada, digamos, no hemos hecho quizás ninguna referencia directa en ningún programa anterior, pero ha sido de acuerdo a lo que Mario me la había recomendado y luego cuando la vi fue un tremendo peliculón que a mí, por lo menos a mí, me mantuvo siempre a la expectativa de qué iba a pasar, digamos. Obviamente es un guión muy bien organizado en el tiempo, el espacio, con todas las intrigas. Que, bueno, obviamente está más que recomendable verla, porque si la estamos poniendo ya aquí como la selección de estos filmósofos, ya se recomienda verla. Recordarles que estamos en este su 12º episodio, que pensamos terminar esta serie, esta temporada en el 13º, y ya eso lo anunciaremos la película al final. Pero aquí quisiera pues que nuestro querido amigo Mario, el gran maestro de la selección de las películas, nos cuente un poco por qué razón ha de ser de seleccionar esta película para un programa. Bueno, primero aprovecho para saludarlos a todos y decirles que este programa no es que casi no sale, pero como que se rehusó a salir. Yo creo que cuando vamos a tratar temas legales, ¿no? Eso ya se convierte como en una señal, ¿no? Como una señal de otro mundo. No sé si es que porque estamos grabando este programa en plena Semana Santa, algo nos está diciendo del error que en algún momento de nuestras vidas, tanto Fran como yo cometimos pensando que podíamos ser abogados. Ya, y solamente decidimos disfrutarlo nada más a través de ficciones del cine como esta película. Claro. Pero nos ha costado, hemos tenido que lidiar hemos tenido que lidiar con los cortes de luz, con los cortes de internet, con todo tipo de fallas para lograr sacar este programa a flote, pero bueno, al fin se ha logrado. De alguna otra manera se sentía un poco que éramos ciudadanos haitianos que queríamos empezar a grabar un programa, ¿no? Sí, es verdad, y justamente con una película europea, porque en este caso esta es una de, aunque ya hemos hecho otras no todas las películas que hemos comentado en esta primera temporada han sido hollywoodenses, pero esta película es 120% europea, es una producción original francesa. Y te das cuenta y es inevitable no sentirse en el tercer mundo. Ya, y te das cuenta justamente que la película es europea cuando tú empiezas a ver que en el procedimiento que tienen ellos, o sea, es un procedimiento que en la película se manifiesta porque en la vida real de ellos se manifiesta de esa manera, ¿no? Un procedimiento detectivesco, una cosa bastante bien formada, organizada para descubrir el trasfondo de lo que había pasado. Y te das cuenta que estás en una película europea, claro, porque si fuese una película ecuatoriana, por ejemplo, tuvieras a un fiscal que recibe coima, a un juez que recibe coima, a un proceso que se chuequea, que no hay análisis riguroso. Y claro, yo veía la película y a mí me parecía, no sé si a ti te ves impresión, pero a mí me parecía una ficción de ficción, o sea, me parecía una cosa irreal, ¿no? Porque en nuestra realidad no existe esa forma, ¿no? O sea, que es bonito en realidad que haya uno ese se pregunta cuidado. cómo es posible que la justicia funcione en otras partes, ¿no? Que la gente confíe que la justicia va a estar para bien. Claro, y que hay un funcionario público que no quiere recibir billete, pues no, para hacer su trabajo al final del día, que ya recibe yo en algún mensualidad. momento sí me preguntaba, ¿habrá alguna escena en la que tratarán de sobornar al juez o en la que tratarán de sobornar al fiscal o al jurado? Pero no vimos absolutamente nada de eso, porque eso es en lo que estamos
acostumbrados desde nuestras realidades. No solamente a los cortes de luz inesperados que nos dejan 3 o 4 horas en la madrugada sin luz, en el que sentí el tercermundismo, y cuando he hablado por allí con familiares o amigos que están en otros continentes y en otras partes del mundo, suelen decirme, pero aquí creo que no ha habido un corte de luz hace por lo menos unos 30 años, ¿ya? Sino también con el punto de ver la justicia representada de una manera funcional. Eso creo que es lo interesante, ¿no? Bueno, lo que tú preguntabas, ¿por qué la escogimos? Porque creo que fue, sin duda alguna, la película, la producción más disruptiva, creo yo, del 2023. La más inesperada también, porque es una producción independiente, que empezó a sonar a raíz del Festival de Cannes del año pasado, donde se llevó el gran premio, la Palma de Oro, que es al que aspiran todos. Y ya resumí brevemente en nuestro programa anterior, en el Barbenheimer, su sinopsis, ¿no? Tú colocas allí, no te puede dar mucha emoción, porque cuando tú la colocas en Google o buscas en Wikipedia su sinopsis, te sale, es un drama legal, ¿no? Un drama legal qué pesado. Tú dices, esto es pesado, esto es demasiado de diálogo, y ya profundizaremos si en realidad ese diálogo se torna pesado o no. Pero en efecto, ¿no? Resumiéndolo brevemente, una escritora alemana que está, digamos, viviendo en los Alpes franceses, con su esposo y con su hijo de 11 años, en el medio o en el transcurso de una entrevista que ella está concediendo a un estudiante de literatura, y en el transcurso en el que también su hijo, que además es invidente, su hijo de 11 años, sale a pasear con su perro guía, el esposo o el padre de familia cae del ático de la casa, ¿no? De ese chalet, como le llaman los franceses, porque está ubicado en una parte rural, alejada, en pleno invierno, ¿no? En tremendo frío, como en este póster que ven atrás, o que es la fotografía principal de la película. Y el esposo cae, entonces la duda más grande a raíz de eso, porque allí hay unas escenas que la película pues omite para dejarnos en el misterio o en la intriga. No sabemos si este hombre, el esposo de la escritora, el padre del niño invidente, cayó por un accidente, si se suicidó, ¿no? El juicio más adelante empezará a profundizar en eso, o si la esposa lo asesinó, ¿no? Subió allá al ático, lo lanzó y la esposa lo asesinó. Porque cabe destacar que mientras ella concedió una entrevista a esta estudiante de literatura, el esposo empieza a colocar una música a alto volumen, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta desde esa escena inicial que entre la pareja hay problemas, ¿no? Que existe algún problema de fondo allí. Y el único testigo de esto es el hijo invidente. Una música. Sí. Y una música que tiene un tinte. O sea, ahí yo digo, el escritor, ya, pues ahí se ganó mis máximos respetos, porque puso una semilla. Es la misma directora, por si acaso. Es la misma directora. Ya, la escritora puso una semilla impresionante, porque luego esa misma canción fue motivo de evaluación, porque era un P&P, ¿no? Era una canción machista, digamos. Machista, sí, es frente a dos personas que estaban, frente a dos mujeres que estaban abajo, que por lo menos una de ellas tenía una orientación bisexual, ¿no? O sea, la protagonista, digamos, en este caso. La protagonista, ¿no? Y fue un elemento durísimo para el guión, increíble, ¿no? Sí. Y claro, y hay que destacar también, como tanto Franklin como yo, que tenemos una alta estima y respeto por los directores y escritores, este es un caso en el que eso se replica, ¿no? Lo dirige Justine Triet, ya una directora joven que antes yo ya había visto una sola película de ella antes, pero mayormente ella estaba metida como que en el campo de la comedia romántica, sí, una comedia romántica muy pensante, no muy Woody Allen un poco su estilo, es más, creería yo que es un poco es un referente para ella por lo que se puede ver de sus anteriores trabajos, pero esta es su primera incursión, digamos, que en el thriller psicológico o en el drama legal. Ya el guión, tengo entendido que el consultor de guión o su coescritor es su esposo. Entonces, entre los dos esposos, porque dicho sea de paso, es una historia familiar muy amplia dentro de esta película, coescriben Anatomía de una caída, que hay que mencionarlo, por supuesto. Fue la ganadora de Mejor Guión Original en todos los premios de la temporada 2024, desde los Globos de Oro, los Critics' Choice, los BAFTA y por supuesto el Oscar, ¿no? Es el único premio que se llevó. También compitió, por supuesto, a Mejor Película, la actriz principal compitió por el premio a Mejor Actriz, y había, que este es un dato, una curiosidad, tanto en los Critics' Choice como en los Golden Globes,
la película gana como mejor película extranjera, ¿no? Y luego empieza a surgir otra producción, una producción británico-alemana, polaca, llamada La Zona de Interés, de la cual ya tuvimos un programa acá, pero más adelante, cuando ya entremos al segmento Filmosofando, creo que desglosaremos eso, de qué fue exactamente lo que sucedió, porque en torno a esta producción, ya más que una curiosidad, ese es un tema, otra vez caeremos cuando la política interviene en el cine, ¿no? Y ya que hablábamos aquí de que la justicia funciona en otras partes, pero la política sí parece que en cualquier rincón del mundo se involucra donde no tiene que estar involucrada. Entonces ya llegaremos a eso. Ya se llegará a esa nota. Oye, me llama mucho la atención que esta película sea, digamos, catalogada entre ellos mismos como una historia de familia, ¿no? Porque regularmente estas dos palabras juntas, historia y familia, suelen ser consideradas otro tipo de resultados, digamos, un tipo de resultado más amigable, una familia feliz, un matrimonio unido, y acá vemos todo lo contrario, ¿no? Es más bien de ser disruptivos con ese concepto, y es un concepto de la realidad, pues al final del día, porque, o sea, digamos, usted que está viviendo en su casa o donde esté, o sea, no me va a decir que usted nunca se ha peleado con un familiar, no me va a decir que usted, si usted tiene esposo o esposa, no me va a decir que usted nunca se ha sacado los cueros al sol, y ha tratado de dejar a los niños, digamos, fuera de las discusiones, pero los chicos siempre se enteran de las cosas y empiezan a tomar partidos por el papá o por la mamá, porque se arman estos bandos, ¿no? Correcto. En las propias familias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá de alguna otra manera? Pero claro, con un papá ausente, porque es un papá muerto que también no se puede defender, ¿no? Pero igual algo que me llamó mucho la atención de parte del niño es que el man no se metía ya, o sea, digamos, le preguntaban luego en el juicio, así como que tú escuchabas discutir de tu papá. Él decía como que sí, pero yo no me quedaba, o sea, como que evitaba, ¿no? Papás jóvenes, papás de alguna otra forma frustrados, porque habíamos hablado de eso, ¿no? Que eran la madre dos exitosa, artistas. pero la madre Era la madre exitosa, justamente. La madre, hay unas cosas increíbles, porque era como la madre exitosa que le puso los cachos al marido, digamos, porque luego en el juicio se iban descubriendo estos indicios, y que le puso los cachos con otra mujer, digamos, al mismo tiempo. O sea, es como, es todo una sola, ¿no? Y luego él, de alguna otra forma, también le daba duro con este asunto de que ella siempre lo quería manipular, que ella quería tener el control, y que parecía que al final del día, evidentemente, ya no, aquí es que ya las nuevas familias ya no se hablan de hombre o de mujer, ya eso ya, flaco de la caverna, eso ya se quedó derrumbado en el tiempo y espacio, deja el machismo atrás. Ahora solo se hablan de personalidades y de mentalidades, y acá evidentemente se veía una mentalidad predominante de parte de la mujer, obviamente, ¿no? Porque tenía ella el mando de las cosas que pasaban. Inclusive cuando pasó lo de que él le había escrito algo, no lo había terminado de escribir, ella lo leyó, luego le dijo, me quiero coger tu historia, se cogió la historia y la madre escribió un libro sobre esa historia. Ella tomó la idea principal, ¿no? Y había vendido muchísimo, muchísimo con esa novela. Y fue una obra exitosa, cuando se sabía que el man también quería escribir, ¿no? Pero no lograba. Y en esa discusión, ella casi que le dice, pero lo que pasa es que tú no tienes disciplina. O sea, tú eres un hombre que tiene excelentes ideas, pero no tienes disciplina de coger y sentarte ahí, porque hablamos de dos escritores, no queda claro cómo se conocieron, quizá en la universidad, no lo sé, pero evidentemente él que ha sido un tema bastante recurrente en estos programas, ¿no? Él ha trabajado mucho tiempo como profesor, pero luego se han invertido los roles y él está es un tema recurrente en este programa, ¿no? Pero él ahora él es el amo de casa prácticamente, ¿no? Y hay en algún punto en el que él también le llega, se dedica en el homeschooling del hijo. Exactamente, también, ¿no? del hijo, y en algún momento incluso le llega a sacar en cara a la esposa, a la mujer, y le dice, bueno, es que mientras tú estás en tours literarios internacionales y disfrutando de la gran y exitosa carrera que tú tienes, yo estoy aquí y he fortalecido mi relación con Daniel, que es el niño, ¿no? El niño se llama Daniel y yo podría, si no estuviera con él en casa, tener la relación que tengo, ¿no? Y también es un punto interesante, ¿no? Y es muy interesante cómo la directora logra distribuir tantos aspectos y no hacer que esto luzca, a mí al menos no me pareció recargado, pero son muchos aspectos, porque incluso también podríamos allí hablar del tema de tener un hijo con una discapacidad, ¿ya? Y quién
se vuelca Y había una completamente culpa. al cuidado Una culpa de por ese medio. niño. Exactamente, y hay una culpa de por medio porque es un niño que no nació ciego, ya que quedó ciego a raíz de un golpe en la cabeza, un accidente. en un accidente automovilístico, Sí. con el padre Sí. al volante. Entonces el padre Sí, con con esa el padre culpa, como responsable, ¿no? exacto, el padre con esa culpa es el que se vuelca a su cuidado y termina convertido en el amo de casa, mientras la madre acá es la proveedora, por decirlo de alguna manera. Sí, Ya, la más y está ese exitosa, reproche. ¿no? Profesionalmente La- sí, la que- evidentemente. Es a la que la van a entrevistar, ¿no? Claro, La van claro, a es la entrevistar más y fuerte, ¿no? y el juicio lo cubren los medios y es una cosa, claro, pues como que haya pasado pues con una escritora muy conocida, no sé, pues en español, en Latinoamérica, como que haya pasado en su época con Laura Esquivel o con Isabel Allende, o sea, es un nombre muy, Ajá. muy reconocido, digamos, en Francia y en Alemania, En como el una medio, escritora ¿no? alemana. Así es. ¿Sabes qué? A mí me dejó también una impresión bastante interesante, muy simpática, digamos, el sentido también de que el man haya, digamos, muerto en un principio, que haya sido este personaje, que haya estado ausentado en su voz y que por ende eso daba pie, obviamente, porque al comienzo no mostraban flashbacks de la relación, o sea, uno no sabía nada sobre esa relación. No, y esa nosotros relación se ya, fue nosotros ya descubriendo. conocemos físicamente al esposo, pero como a los 45 minutos de película. O sea, no lo vemos en ningún calidad de momento. muerto. Solo Sí. vemos el cadáver, pero nunca le escuchamos la voz Sí. ni sabemos cómo luce. Pero ya luego en la época, ya cuando estaba el juicio, ya llega un momento en el que se hace un flashback. Ahí sí la directora tiene la necesidad de hacer un flashback que me pareció increíblemente acertado, porque yo ya hace rato necesitaba saber información sobre el man, ¿no? Y a pesar de toda esta información, a pesar de que cómo se afectaba la percepción también de los testigos por los elementos acusatorios que se iban presentando, que al final del día también son elementos subjetivos, ¿no? Porque había algunas cosas que eran que eran de relacionarse, más que de decir hoy llovió y por ende la calle está mojada, porque eso es una cosa física, un hecho verídico que es comprobable a la vista y a la sensibilidad de todos. Era más el listo de que, pero usted lo culpaba, o a usted no lo dejaba, o usted discutía con él, y por ende esta discusión puede significar que usted en algún momento haya perdido el control y lo haya matado. O sea, eran conjeturas, ¿no? Más que realidades, eran conjeturas, ¿no? Y estas conjeturas yo no sabría decir, ahí tú sabrás. Mario ha dicho ya de un principio, nosotros somos, no sé si fracasados abogados, pero digamos, desertores. No desertores, gracias. Hemos sido rebeldes desertores de esa, no puedo decir doble profesión, lastimosamente, porque en el suelo donde estamos se siente más alcantarilla que noble en ese sentido. Pero digamos, sí pasa que uno analiza los hechos científicos y digamos esos no tienen un valor refutable, pero acá cuando hablamos de un juicio, cuando hablamos de, más que nada, yo te digo, Mario, o sea, en los dos problemas legales en los que la vida me ha permitido entrar, uno se da cuenta que la realidad es construible, ¿no? Y la realidad se construye mediante lo que se dice de ella al final del día, ¿no? Pero no solamente digamos, en medios que son tan serios jurídicos como eso, tú te dabas cuenta que habían ciertas falencias, porque cómo podías explotar esa realidad si era una realidad que no estaba registrada no estaba registrada como tal, ¿no? Si hubiese sido una cámara la que registraba cómo se murió, ya no había hecho refutable, pero de ahí tocaba entrar por lo que decía la gente, ¿no? Más aún si lo atornillamos a nuestro medio, en el cual lo que dice la gente no es lo que dice la gente, es lo que dice el bolsillo del que está pagando por el juicio, ¿no? Y eso ya es una cuestión que se complejiza, pero cada latitud tiene su cierta complejidad, y a mí me llamó la atención mucho este elemento enriquecedor para la ficción también, ¿no? Porque se iban moviendo las andamiajes de las piezas, los personajes, el hijo, el perro, que también en algún momento dijimos, ¿no? O sea, no hay categoría. Señores de los premios Oscar y todos los premios mundiales, si ya sabemos que cada vez estamos estamos en la época de la inclusión. Acá tenemos un perro, un actorazo de perro, digamos, más que perro, un actor perro, ¿ya? Señor y perro. no lo vemos.
ni siquiera le regalaron un huesito o un pollito, digamos, en merecimiento de su honorosa labor, como lo hizo acá, porque, digamos, claro que obviamente lo han de haber drogado, cuando apareció como drogado el perro lo han de haber drogado, ¿no? Pero el perro se veía que tenía un acento sumiso, digamos, era tranquilito, estaba entrenado. Entrenado, o sea, obviamente, los perros. Hay perros que en, pueden hacerse los muertos por entrenamiento, por supuesto que sí. Claro, no creo que este haya sido el caso, porque el perro estaba con la lengua afuera, loco. Claro, no escena sé fue si fuerte, ¿no? La escena fue fuerte. La escena, sí, Yo fue sufrí por ese bastante perro, fuerte. la verdad. Sufrí por ese perro. Yo me desesperé. Lamentablemente, casi en todas las películas, cuando tienen alguna mascota por allí, la terminan matando, ¿no? Ya sea una película apocalíptica o una comedia romanticona tipo Marley y yo. No sé por qué al final termina el perro muerto y yo dije, espero que este no sea el caso, pero no, ahí no me importa spoilearlo. El perro sobrevivió y el perro fue a la ceremonia de los Oscars y fue un personaje muy importante. Claro, yo no lo ubicaba, ¿no? Porque yo no había visto esa película antes de ver los Oscars y yo no lo ubicaba al perrito. Y, solamente veía como el chiste. Sí, el que aplaudía y el que salía por ahí, no, hermoso. Claro, y que al final se orinó en la estrella de Matt Damon en el paseo de la Ajá, sí. No, increíble. Ese, digamos, en teoría o en paréntesis, con comillas, problemas que tiene este man con Matt Damon es una cosa vacancísima que siempre se presta para sketch y notas así. Claro, pero al final me pareció un cierre de oro. Me pareció claro, es un acting completamente, pero me pareció un cierre de oro que aparezca me dando la estrella de oro del man. Sí, o sea, en realidad... y fue claro, el perro fue hasta parte de la campaña, porque al principio decían que no iba a poder asistir porque había sido compleja la movilización del animalito, luego resulta que estuvo allí, que estuvo en la sala. Ajá. Obviamente que fue la escena en la que aplaudía, habían colocado unas patas abajo, ¿no? Obviamente los trucos de la televisión se lograron, pero fue un personaje importante como lo es también en la película. Y como tú dices, al final lo interesante de esto es, porque tú te pones a pensar o tú te preguntas, ¿qué tanto afecta la percepción de la verdad en un juicio o los testimonios o las contradicciones también de las opiniones? Porque en un caso como este, de algo que ocurre en un lugar tan alejado como en un chalet, en una cabaña ubicada lejos de la ciudad más cercana, en la que ocurre un accidente como este, que no sabemos si es accidente, no sabemos si es suicidio, no sabemos si es asesinato, ya te basas exclusivamente en las opiniones. ¿Y cuáles son las opiniones que tienen? Las de dos personas, ya uno de ellos un niño con discapacidad visual, ya tienes a la madre y en cierta forma también el perro es un testigo. Bueno, y también está la entrevistadora, pero ella se retira unos minutos antes de que suceda el accidente. Pero claro, no deja de ser importante para la narrativa porque en algún momento se llega a plantear el hecho de que este hombre coloca la canción, coloca este rap altamente machista porque parece como que él habría escuchado por allí que la esposa estaba coqueteando con esta estudiante, ¿no? En el momento en el que le hacía la entrevista, ¿no? Y se revela... Y hay un precedente igual sobre eso, ¿no? Hay un precedente que ella había vacilado a otra mujer ya antes dentro del matrimonio, ¿no? Exactamente. Y que la esposa es bisexual y eso también pues te lleva a plantear si es que eso es posible, ¿no? Porque ya hemos sabido de casos. Acá parece que la situación de la bisexualidad de ella dentro del matrimonio era transparente, ¿no? Pero también en parte era de frente, digamos. Justifica el engaño con el hecho del despecho por lo que sucedió con el hijo, ¿no? Porque también se ve en cierta parte, de que por el accidente del hijo, ella culpó al esposo porque el hijo iba en el auto con él cuando ocurrió el accidente y eso pues la llevó a un instante de vulnerabilidad en el cual pecó con otra dama. Mira, yo tengo una creencia personal sobre eso que estás mencionando. Porque yo he visto algunos casos y siempre he entrado como en ese debate de que cuando, o sea, algo le pasa al niño cuando está en la tutoría del papá o de la mamá, la otra parte tiende a culpabilizar al otro. Es casi como, o sea, la plena es que es difícil no hacerlo, te lo digo yo desde mi propia experiencia ya como padre de familia, es como recagado no hacerlo, pero al final del día sí te das cuenta que es una cagada hacerlo en realidad, porque
O sea, si tú tienes un matrimonio medianamente unido, O sea, si tú te das uno de los cuenta. dos tiene la culpa si algo pasa o las cosas fortuitamente O sea, pueden ocurrir. en la mayoría de los casos, o sea, es que la culpa también es un elemento delicado de tratar, porque, o sea, digamos, yo entiendo como que ningún padre ni una madre de familia que esté en sus completos cabales va a querer algún daño para el hijo, pues sangre de tu sangre, siempre vas a querer lo mejor, ¿no? Sobre todo. Pero claro, en el medio a veces hay cosas que yo creo que funcionan más por el lado del sin querer queriendo. O sea, digamos, que yo sí creo que a veces un padre o una madre hace algo no en contra, pero sí que afecta al hijo, ¿no? Y entonces allá está por en contraparte, digamos, el esposo o la esposa culpándolo porque por esa torpeza, digamos, por ese abrupto, por ese error que pudo haber cometido la otra persona. Yo sí lo considero un error en ese sentido. O sea, ya estamos hablando aquí de los casos en los cuales papá y mamá quieren a sus hijos, ¿no? Claro. O sea, Y también de que sí lo que sucede es una discapacidad de por vida, pues, ¿no? Porque el hijo Claro. quedó ciego, pues, ¿no? Entonces, a pesar de que No estamos hablando. igual la señora en no un estamos punto hablando, dice que sí, sigue. Perdón. No estamos hablando, con este término para que puedas seguir. No estamos hablando de, por ejemplo, de la hispana que dejó botado a su hijo porque se iba de vacaciones o se iba de viaje, no sé qué, y ecuatoriana todo, ya, claro, o sea, ya a la mierda ya, o sea, ya lamentablemente. sí, ya no sabemos qué hacer, brother. O sea, pero esta señora, digamos que deja, o sea, ya ella no entra en ese tipo de padres que nosotros estamos diciendo. Eso eso no es un error, es una burralidad, ¿no? Claro, y eso ahora que te acuerdas de eso, fue tremendo el momento en el que le dan la sentencia, ¿no? Y el juez le dice, y yo la vi a usted dice que sufre de depresión, pero acabamos de ver las fotos en las que usted estaba muy feliz en un viaje en la playa, mientras su pobre hija tenía que ingerir sus propias heces para tratar de sobrevivir, ¿no? Que me parece una cosa durísima, nunca había visto yo una sentencia así de fuerte. Ajá. Sí, pero sí, acá lo ves el factor de la culpa o la reacción que muchos podrían justificar de parte de la esposa porque el hijo en este caso queda con una discapacidad de por vida. ¿Ya? Entonces no es una cuestión de que por allí no sabía, digamos, el padre o la madre que era alérgico a los camarones y el niño de 5 años se comió un camarón y se enronchó, pero lo llevaron al hospital y le inyectaron algo, le dieron una pastilla y se le pasó. ¿Ya? Aquí estamos hablando de que a raíz de ese accidente el niño queda ciego, a pesar de que ya han pasado los años y la madre dice que ya nunca lo vio como discapacitado y que Daniel, que es como se llama el peladito en este caso, y lo vemos que es altamente funcional y muy inteligente y toca piano y habla varios idiomas en casa, ¿no? Habla con la mamá, habla en francés, en inglés, entonces muy inteligente. Entonces la discapacidad visual en sí no tiene absolutamente nada que ver con su claridad intelectual y es muy importante el rol del niño en este caso, pero aún así está el factor de la culpa que justifica el engaño, ¿no? Y el hecho de que le impidió, digamos, tener una vida normal, ¿no? O le impide, claro, o le corta el sentido de la vista a raíz de lo que pudo haber sucedido en ese accidente, que no sabemos exactamente, solamente nos dicen que se golpeó la cabeza y a raíz de eso perdió la visión. Ajá. Claro, eso está bien abierto también, como para, o sea, yo creo que igual no haber sido muy relevante, ¿no?, a la historia, pero, o sea, justamente quizás no es relevante y la creadora te lo deja en esa ambigüedad para que tú no te enfoques en decir él tenía la razón o ella tenía la razón sobre eso, ¿no? Sino que para que justamente quede en tema de debate. Ahora, yo sí creo que, por ejemplo, así llegase a pasar algo como eso. Por ejemplo, yo he conocido casos, loco, en los que lamentablemente, digamos, por algo así, qué sé yo, el hombre va con los niños en el carro y hay un terrible accidente de tránsito y los niños mueren en un matrimonio y claro, el hombre queda vivo porque, qué sé yo, a veces así en la vida, ¿no? O sea, uno nunca sabe qué puede pasar. El azar es un elemento que no se puede predecir en ese sentido, así como la muerte. Pero yo sí he visto casos en los cuales los matrimonios se han desintegrado completamente, que los matrimonios no han podido superar ese golpe evidentemente durísimo que les ha de haber tocado.
pero sí me causa como impresión que la mujer o el hombre, en el caso que sea, ¿no? Le eche toda la vida la culpa al otro y eso propicia una ruptura, porque al final del día yo sí he visto esos casos que la familia termina por separarse, o sea, muere, a veces no es que mueren todos los hijos, a veces mueren solo uno, ¿no? Y uno es más responsable que el otro de esa muerte y la otra persona siempre pasa reprochándolo y esa es una cosa que nunca se supera y la relación nunca se lleva adelante, o sea, digamos, cuando yo creo que podrían en algún momento tomar las decisiones de otra manera y podrían más bien, en vez de que ese acto sea un acto reprochable para el uno del otro, porque la única realidad es que no se puede reprochar algo que está al azar, que no está en nuestro control, ¿no? Y en vez de eso, unirse más, digamos, yo en algún momento pensaba así como medio torpe, pero al mismo tiempo con una claridad pragmática, digamos, sobre la vida, y es como, y no pueden tener otro hijo. O sea, digamos, ya, ok, sí, es verdad, se muere un hijo, o sea, digamos, eso es un dolor irreemplazable en la vida de un padre. Está completo ese discurso. Pero en el término, digamos, a veces hay que ser un poco pragmáticos en la vida, porque a veces tendemos a romantizar absolutamente todo y a veces hasta los dolores más fuertes que tenemos, si los romantizamos, nos termina por afectar aún más todavía. Entonces es muy probable que tengamos que ser pragmáticos en ciertos momentos. La vida es una mierda y así va a ser. O sea, y como decía el gran amigo Camus, no queda otra que tomarse una taza de café negro y seguir adelante, ¿no? Y seguir adelante a veces puede ser eso. Claro, pero creo que se establecen diferencias en lo que estás comentando entre cuando se trata de un accidente que se puede prevenir versus otros factores bajo los cuales no tienes el total control. Por ejemplo, si la discapacidad es de nacimiento o si es que, digamos, una enfermedad, ¿ya? Una enfermedad que puede surgir en cualquier momento sin importar la edad de un niño menor de edad, ¿no? Que es un caso en el que ya... Porque allí sí hemos visto casos, por ejemplo, aquí mismo en Guayaquil hubo un caso muy famoso que no sé si recuerdas, este niñito que necesitaba la que le llamaban la medicina más cara del mundo, ya, porque tenía, no sé si era fibrosis quística, pero era una enfermedad sumamente complicada. Lamentablemente el niño la recibió en el gobierno anterior, pero de todas maneras no resistió y falleció. Y la mamá, no sé si ya habrá dado a luz, pero al poco tiempo nuevamente estaba embarazada, ¿no? Y el matrimonio no se rompió. Pero había sido una cuestión de que básicamente él había nacido ya con esta condición de nacimiento. Sí. Otros casos muy famosos, o sea, tienes hasta celebridades aquí que juegan con el tema de la discapacidad visual y que en algún momento en el juicio logra hacer o lo logran colocar como el impedimento del niño para poder ser un testigo confiable dentro de todo lo que pasó. Claro. O sea, lo tienes en el campo de la música, o sea, tienes un Stevie Wonder que es un hombre que nació ya con una discapacidad visual, y yo creo que en esos casos ya no hay como posibilidades de repartir culpas porque tú dices esto es algo que no se puede controlar, ¿no? O los que tienen hijos con síndrome de Down. Pero cuando ya se trata de un accidente, ahí es cuando tú lo dices, o sea, se puede dar el factor de que eternamente se culpen o que esa relación se resquebraje o caiga en ese aspecto y al final terminen cada uno agarrando para su molino y cada quien por su lado, ¿no? Porque te das cuenta que son aspectos que no puedes controlar, ¿ya? Y al final, al menos desde donde yo lo veo, hay gente que discrepa conmigo en este sentido, especialmente por lo que está pasando actualmente en el país, que parece que a todo el mundo lo carga bastante estresado, ¿no? Con el tema de inseguridad más que nada. Pero desde donde yo lo veo, o al menos como a mí me pasa, ¿ya? Yo creo que los momentos más grandes de estrés que yo vivo son sobre las cuestiones que dependen 100% de mí, o las cuestiones que son completamente o que están dentro de mi responsabilidad. Por ejemplo, cuando no pudimos grabar el programa porque se fue la luz, no me amargué por eso. Obviamente que me amargué con el presidente y con el gobierno, ¿ya? Pero no me amargué por eso porque yo no soy el que bajo el switch para que se corte la energía eléctrica. Pero si es una responsabilidad directa, ya que por alguna cuestión tú sabes de fondo que tuviste la culpa de que algo suceda, yo creo que eso sí genera a la larga en esos momentos de estrés en el que una pareja pues puede responsabilizarte o tú mismo vives todo el tiempo con esa culpa interna, porque te das cuenta aquí que el padre, a quien nos venimos a conocer como a la hora de película, 45 minutos de película, el padre renuncia básicamente a su vida profesional para dedicarse 100% al cuidado del hijo, que fue lo que mencionábamos antes, ¿ya? Y tienes a una persona
que en algún momento pues esto emerge en cierta parte del juicio con el flashback que tú mencionabas, que creo que es un recurso muy necesario para una película legal porque de otra manera sería intolerable. Sí, obviamente. Pero no, claro. en algún momento emerge que este hombre renuncia, por supuesto, a su carrera profesional, pero eso no impide que él esté frustrado, ¿no? Y que le diga hasta cierto punto a la esposa de que tú no eres la única aquí con capacidades para escribir, y ella le reclama y le dice, entonces, ¿por qué no simplemente coges y abres la computadora y te sientas a escribir? Y dejas de quejarte, ¿no? Claro. Una cosa así como fuera de joda. Tremenda actuación. Fuera de joda, yo estaba en el team de ella cuando pasó esa conversación. Porque, o sea, en realidad sí, el man, o sea, mi criterio era una quejumbrería que yo no me lo aguantaba. O sea, yo decía, este tipo, o sea, digamos, y es que ya no se trata de hombre o de mujer, como hablábamos hace un rato, se trata de mentalidad, ¿no? Hay mentalidades que yo, digamos, aprecio de parte de tanto del hombre como de la mujer. Cuando yo veo un comportamiento, digamos, un mindset que le llaman ahora, masculino o femenino, pero que está como enfocado y está lanzado para adelante, no para amargarse y quedarse ahí en la eterna amargura, que a veces que la vida te da situaciones espantosas en las cuales tú tienes que vencer, ¿no? La vida es una constante de mierda a cielo, o sea, pasas tú en esta dualidad casi siempre, ¿no? Y en ese sentido, ahí es donde yo sí creo que lamentablemente, por lo menos en este capítulo, que casi que en todos los capítulos hago un énfasis en lo que acá algún rato tú habías dicho sobre si tiene un problema, métala a la lengua. O sea, lamentablemente en esta situación particular, capaz que no sirve esa fórmula, ¿no? Ahora, si usted es extremadamente pragmático y es un ser humano que le gusta echar para adelante, como le dicen los colombianos, puta, o sea, yo creo que sí te puede servir, ¿no? O sea, yo sí creería que en términos pragmáticos, no sé, ya hablándolo de una cosa bien fría, como lo dije hace un rato, o sea, yo la veo así como que si pierdes un hijo, obviamente va a ser un dolor irreemplazable, pero claro, podrías tener otro hijo, ¿no? En ese sentido. Y ahora, digamos, yéndonos, ahora que pero tocando, solamente te quería preguntar, ¿tú sí le creíste a la man cuando ella le dice al hijo? Porque hay una parte en la que el hijo también cuestiona eso y le pregunta a la madre si es que en realidad seguía queriendo al papá, y ella le dice que él era su alma gemela, o sea, que el esposo era el alma gemela. O sea, a raíz de eso, cuando tú ves la discusión, yo me lo cuestiono, pero yo no sé si tú te creíste esa parte, o sea, que en realidad, a pesar de todos esos problemas y de que lo responsabilizó y de que sale a la luz de que hubo una infidelidad en algún momento dado, pueda haber sido cierto que sí, existía afecto a pesar de todo, o como ella lo definió, porque ella le dijo, my soulmate, ¿no? Casi que mi alma gemela, el esposo. Pero, solamente se utilizó como una estrategia para tranquilizar al hijo, porque el hijo estaba en un punto como de dualidad. O sea, aquí pues no vamos a mentir, no nos vamos a hacer los locos aquí, señores que nos están viendo, señores, señoritas, jóvenes, viejos y todos, seamos honestos, o sea, todos aquí queremos, entre nuestro papá y nuestra mamá, queremos más a uno. No es falso. Sí, usted es un charlatán si me viene a mí a decir que a los dos los quiero por igual. Es que es diferente, una madre es tal cosa y el padre lo de acá. No. Queremos a uno más que a otro. Y de la misma manera, señor y señora, usted que tiene 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 hijos, de la misma manera va a ver a un hijo al que va a querer más que a otro. Ya, esa es la realidad, ¿no? Te estás metiendo en problemas, Mario. No importa, pero es que esa es la verdad, sino que no lo quieren admitir, porque después, ¿qué es lo que dicen? Sigue nomás, dicen, yo te apoyo. Es que yo a todos los quiero de manera diferente, te dicen, a todos los quiero de manera diferente, o si no, cuando se les sale y dicen, lo que pasa es que tal hijo es el que más me necesita, el que más necesita de mí. Claro. Y lo digo esa es la justificación para decir que es el que más quiere, digamos. Lo digo en este caso porque el niño aquí es hijo único, ¿ya? Y a mí al menos se me hizo muy difícil entender a quién quería más. Sabíamos con quién pasaba más tiempo, pero luego también él duda de su madre, pero también lo ves en un momento como que también intenta protegerla o intenta ver formas en las que no se destruya la relación que tiene con ella, y eso es interesante, ¿no? Y ese es un tema también mucho con el que puede lidiar un hijo único, ¿no? Que se puede sentir en algún momento, más aún cuando ha perdido a un progenitor, puede sentir de cerca la soledad dentro del hogar familiar, más aún en un espacio tan alejado como ese.
¿ya? Pero Sí, en la práctica es así, o sea, en la práctica hay un favoritismo de ambas partes, ¿no? Tanto de los hijos hacia sus sí, padres, ¿no? Y yo lo he constatado, los amigos que son sinceros directamente me lo han dicho, ¿no? Yo quiero más a mi mamá, otros yo quiero más a mi papá, sí, al sí, que me sí, jode menos, al que es más cariñoso, al sí, que está más pendiente, y entonces, lo mismo con los hijos. Al que me necesita más, al que es más cariñoso, al que está más pendiente, al que es más fuerte, al mayor, al menor, o sea, existe ese tema y creo que también la película juega mucho con ese aspecto. ¿Ya? Y la mira, madre, evidentemente, que también pesó mucho en el tema de responsabilizar al esposo por lo que pasó, pesó mucho más ese factor del hecho de que, bueno, si tú estás encargado, ni siquiera pudiste hacer eso, o sea, no puedes escribir una novela, tampoco pudiste cuidar bien a nuestro hijo y mira con lo que lo has dejado con una herencia de por vida, condenado, digamos, a no ver, ¿no? Que creo que es uno de los peores sentidos que se pueden perder, evidentemente. sí, o sea, es bien complejo. Es uno de los, el sentido de la orientación es la vista, ¿no? Y la orientación es súper importante. Mira, lo que mencionabas del niño, me parece que hay un quiebre justamente en esta historia. Hay un quiebre cuando se presenta este audio rescatado de parte de la computadora o del celular de este señor. Se rescata un audio de una discusión, ¿no? Y este audio de la discusión en algún momento, o sea, justamente la jueza le iba a prohibir al niño, digamos, no estar en esas sesiones cuando se presenten esas evidencias, cuando se, digamos, cuando se debata en base a esa realidad, a ese archivo, digamos, para generar nuevas conjeturas, digamos, y toda la nota, porque no se sabía en términos generales qué había pasado. Pero el niño a la final termina por convencer a la jueza, era un niño muy perspicaz, digamos. Termina por convencer a la jueza de que él tarde o temprano se iba a enterar y que más bien ese estado de no estar ahí le iba a alterar emocionalmente, más de lo Claro. que ya estaba, ¿no? Él estaba consciente de que era chantaje impresionante. un caso mediático, porque le dice, si tú no me dices, yo Sí, me voy a enterar por claro. internet, me voy a enterar por televisión, ¿ya? Sí, Y ya no y me tengo... vas a causar estrés más. Sí, y ya no tengo 5 años como para en este momento asustarme, porque también como que juegan en un punto Claro, como de que, ah, no, pero es que allí pueden haber temas de naturaleza sexual o cuestiones que tú no estás claro. tan preparado para escucharla. Y el No, pelado es definitivamente que correcto. tiene una inteligencia superior que la misma jueza en ese sentido. Sí, se la comió con ese argumento. Yo lo vi claramente cuando la derrumbó con el argumento y la bajó completamente. Ahora, cuando se presenta esa conversación, todo era más, o sea, si ya habían dudas de parte del público, digamos, como nosotros, de qué había pasado realmente, esa conversación lo que hizo fue acrecentar aún más las dudas, pero no la culpabilidad, sino, o sea, yo no sé qué sensación te quedó a ti, pero yo después de esa conversación, yo dije, o sea, ya no sé, o sea, ahorita sí ya no sé qué va a pasar. O sea, a mí me hundió más en la incertidumbre, o sea, porque hay películas que el autor, digamos, deliberadamente empieza a direccionar la mirada para que tú empieces a creer que esa persona fue culpable, ¿no? Pero en este caso, por lo menos yo no sentí en ningún momento algún indicio grave o fuerte, porque otra cosa hubiese sido, qué sé yo, que la escritora, la directora haya puesto a que que cuando hubo esa discusión, ella pudo haber reaccionado, o sea, digamos, ella pudo haber sido más violenta que él, pero en realidad en la discusión la persona que alzaba el tono, la persona que reprochaba, la persona que se quejaba, la persona más violenta en la discusión, evidentemente, por lo menos como yo lo entendí, fue el marido, ¿no? Claro, Él claro. era el más chillón, digamos, en todo este proceso. Entonces, claro que quedaba como en dudas. Y esta es otra cosa que se lleva a otro tema que es realmente interesante para estos filósofos, y es que pensar en que es posible de verdad un matrimonio fiel, un matrimonio normal, de esos que nos cuenta Disney, los cuentos de hadas, que antes eran obviamente un relato textual de un libro y después se convirtieron en película y está cada vez más, digamos, multiplicado en nuestra sociedad. Tanto así que tú y yo tenemos una conocida que es fanática de Disney, que obviamente por respeto al nombre, no hay que mencionar el nombre obviamente, pero es de esas personas, tanto como ella, digamos, es una representación de muchas otras personas que mediante ese relato de Disney, del mundo perfecto, de los matrimonios felices, de vivieron felices para siempre, siguen pensando eso en una realidad.
que lamentablemente es completamente opuesta a esa realidad, ¿no? Entonces, igual esta película nos trae como un poco a debate esta situación de que si de verdad o sea, será posible un matrimonio feliz, será posible que hoy en día, a pesar de que vivimos en una época maravillosa en la cual las mujeres tienen mucho más beneficios y derechos que antes, será posible también un matrimonio en el cual un hombre tome el rol, digamos, de el amo de casa, digamos, el rol que en la antigüedad tomaban las mujeres obligadamente, digamos, justamente por la falta de oportunidades que tenían. Y será posible que el hombre en este caso tome ese rol y no se vuelva loca, digamos, o loco en ese sentido, como pasaba con este muchacho, este señor, ¿no? Que parecía que él siempre quería una independencia, una cosa de fuerza, quería ser alguien, pero en realidad, o sea, por lo menos yo sí me la pienso así, Mario, o sea, yo creo que en la relación siempre hay un dominante y uno que marca el paso y otro que tiene que seguir el paso. O sea, yo... Sí, o sea, ese tema de la independencia creo que pasa hasta en una pareja, no necesariamente cuando está inmiscuida la bisexualidad en el tema, o sea, creo que hasta en parejas convencionales, ¿no? Tú te das cuenta que uno de los comentarios más recurrentes es que te dicen que una ama de casa pues es un trabajo que a veces resulta mucho más duro y más complicado que un trabajo convencional de oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y la peor parte es que no es remunerado. Y ves en ese sentido muchas personas que se llegan a sentir, mujeres particularmente, porque al menos en Latinoamérica no vemos mucho el caso contrario, pero estoy seguro de que existe y bastante, pero mayormente ves la frustración desde ese lado, desde el que se queda en la casa. Ya, desde el que se queda. Acá, como lo comentábamos antes, el tema de la bisexualidad era transparente, pero este hombre está permanentemente frustrado porque se da cuenta de que es la mujer allí la que está llevando el billete, y ella pues también lo condiciona con otros temas, en el sentido, con cuestiones que podrían parecer irrelevantes, ¿no? Desde el hecho de que no vivimos en una ciudad, estamos aquí viviendo en un lugar alejado, estamos viviendo en tu país, ¿ya? Claro, él se le carga también por el tema del idioma, ¿ya? Porque ella es alemana, y ella le dice prácticamente estamos en una zona neutra, porque estamos hablando inglés, porque tú no sabes alemán y yo no hablo muy bien francés, entonces estamos como con una zona neutra porque hablamos en inglés, y él se le queja de que eso le doy punto. Claro, él se le queja de que no le habla al hijo, ya, en este caso en el idioma del país en el que nació y el país en el que vive, ya. Entonces es una cuestión compleja vista desde esa perspectiva de la frustración, porque tú lo ves, sí, como tú ya lo comentabas, o sea, tú lo ves muy frecuente con la gente que se queda en la casa, ¿ya? Y porque te dice que están limitadas sus oportunidades. Recientemente, justo en Apple TV, hay una serie, no es la gran serie, una miniserie, no me pareció tan espectacular, pero jugó mucho, se llama Apples Never Fall, ¿no? Como las manzanas nunca caen, con Annette Bening, y justo jugaba con este tema, ¿no? Del marido que era un hombre dueño de un montón de academias de tenis, exitoso, 4 hijos, todos profesionales, y en algún momento la esposa comete un solo error, ya que se da cuenta que este hombre está obsesionado con el trabajo y conspira de alguna forma para que se le caiga un contrato, y tanto el esposo como los hijos tanto el esposo como los hijos, por ese exclusivo error, porque se supone que es la ama de casa, la madre perfecta, ya, por ese exclusivo error todos se le van en contra. Entonces la tipa toma una decisión de desaparecer, ¿ya? Y todos piensan que está muerta, que ha pasado algo, porque, bueno, luego se empiezan a dar un sinnúmero de cosas que yo asociaba justo con Anatomía de una caída, porque encuentran sangre, vainas así, pero son cosas que ocurren de la manera más chistosa, más hilarante, ni siquiera hubo un crimen involucrado, pero la tipa dice, comedia, bueno, ¿no? ahora, comedia negra, digámoslo de esta forma, ¿no? Porque sí tiene también varias temáticas serias, pero ella te lo coloca como, bueno, ahora los voy a hacer sufrir, y por primera vez voy a permitirme que los manes me valoren, ¿no? Entonces esta mujer desaparece y empieza como que a vivir una nueva juventud, se escapa por ahí con una amiga, va a un bar karaoke, ya, y a cuestiones, y todos en ese momento, todos los hijos que no le hablaban por ese error que cometió, el esposo que estaba molesto porque le hizo caer el contrato, caen encima de la mam en el hecho de que se les descontrola todo, y ahora cómo voy a hacer, y ahora quién se hace cargo de la casa, y ahora quién tal cosa, o sea, y todos se dan cuenta de que no cuentan con el consejo de la que se queda allí. Entonces no sé si en este caso
pesa eso o también es sumado con el hecho de la culpa que tenía este hombre, porque por un lado está, a pesar de que ya parecía que era un tema que ya, o sea, ya era un problema enterrado, ¿no? O sea, ya parecía que ella ya no lo seguía culpando por el asunto del hijo, pero él sí estaba con esas frustraciones muy vigentes, ¿no? Y lo que a mí, al menos en esa escena que tú mencionas, que es crucial, porque es la evidencia crucial del juicio, lo que a mí más me deja sorprendido es por qué el tipo tuvo la necesidad de grabar. O sea, eso a mí me queda como que fue tal vez una pelea planificada, podríamos decirlo así. Decían supuestamente que el man era parte de un proyecto que quería llevar a cabo, o sea, un proyecto de escritura, ¿no? Que estaba empezando a documentar porque... o sea, lo que me imagino sucesos es que de su vida como para hacer una novela. Sí. Claro, pero tú ponte a tripear también otra cosa, que a mí sí me ha pasado, o sea, yo ya tengo que aceptar que a veces, o sea, a ver, uno que trata de ser como lo más normal del mundo en cuanto a lo posible, digamos, pero cuando una idea te atraviesa y tienes que empezar a encarnar personajes, diálogos y una cosmovisión, digamos, sobre el mundo, hay que ser sinceros de que hay momentos en los cuales si te involucras, digamos, de alguna otra forma. Entonces, o sea, ya a mí también me quedó la duda en algún momento de qué forma él también se estaba empezando a involucrar, porque con algún personaje que quería crear, que era parte de su personalidad, ¿no? O sea, y estaba lo único del man haciendo, echándole más gasolina a ese fuego para que se haga más fuerte, y por eso ves justamente en esa grabación en particular un man que está exacerbado, un man que está un poco salido de sus cabales, ¿no? Reclamando cualquier cosa, siendo recurrente con los reclamos, irritable, diría yo, a cierto punto. Entonces yo como que lo entendí, digamos, tripeando yo en mi forma, o sea, en mi propia imaginación, lo entendí de esa manera, ¿no? Pero hay un punto extremadamente interesante que también quisiera traer a colación, y es la necesidad que tuvo la directora, la película, como para no ser una película clásica hollywoodense en la cual estás como muy acostumbrado, y por eso obviamente nos van a llamar otra vez los comunistas del cine, porque obviamente otra vez estábamos criticando el sistema hollywoodense, pero es que ya al final del día es que ya marcan narrativas clavadas, estereotipadas, ya estructuras ya que tú ya te lo esperas, porque por ejemplo yo, que he sido también parte violado, digamos, mentalmente por esta narrativa hollywoodense, en algún momento me esperaba una escena final en la cual salga como se mató, por ejemplo, ¿no? Claro, como para que se termine de comprobar la inocencia de ella. Tú esperas que pero te den nunca la solución, apareció. ¿no? Sí. Claro, que se resuelva al final, que al final se diga la verdad, ¿no? O sea, digamos, pero en ese sentido la película nunca tuvo ninguna necesidad de afrontar esa realidad, y por lo menos como yo me la entiendo, es que de todas las cosas que hemos conversado, la película trae a colación temas tan interesantes para el debate, que en realidad ahí es donde se centra el eje de la película, o sea, pero lo otro tiene menor relevancia, o sea, digamos, de hecho que la película termine en este asunto de, o sea, es que a mí la verdad es que al final del día ya me resultaba ya poco interesante quién era el culpable y quién no, porque de todo lo que había pasado, yo me lo entendía como de que las cosas pasaron de esa manera y ya fue, que había un conflicto grande. No me la entendí tampoco a ella como una gran asesina serial, digamos, ni con comportamientos ni rasgos que yo pueda identificar como maliciosos, digamos. Pero sí queda, no sé tú qué pienses, pero por lo menos de parte de la autora sí queda como abierta esa posibilidad de que alguien se tripee otra cosa y crea que el juicio fue una injusticia al final del día. Sí, claro, yo creo que lo que la directora en este caso quiso hacernos vivir fue una experiencia muy inmersiva, y eso se lo agradezco, porque al ver la película yo me sentí como parte del jurado, ¿no? Porque, bueno, aquí no lo vemos, por ahí claro, me parece que algún político alguna vez planteaba que querían el sistema judicial ecuatoriano incorporar, porque sabemos que en otras partes del mundo te llega una carta, una notificación de la Corte de Justicia y eres convocado para ser jurado independiente, evidentemente en un juicio en el que no conoces absolutamente a nadie, ¿ya? Y ayudas, digamos, con tu voto a deliberar en múltiples procesos judiciales. Acá no quisiera imaginarme si eso pasa, ¿no? Pobre la gente que llegase a estar ahí involucrada, tendría que quedarse cuidando las espaldas de que no los maten, ¿no? Con todo lo que ocurre aquí.
Pero Sí. al menos en ese soñando que la justicia es funcional en ese sentido, yo sí me sentí como que era parte del jurado y creo que la intención de Justine Triet fue precisamente esa, o sea, fue el hecho de que nosotros construyamos o determinemos quién sea culpable o inocente a través de la información sesgada, la información parcial, porque tienes allí gente que atacaba a esta mujer durísimo, tienes hasta el mismo psiquiatra, porque este hombre resulta que Sí. estaba en una terapia En consulta, ajá. por depresión, y le daba a entender, allí es cuando ella le dice que le dice, pero usted netamente por una consulta de 1 hora y por recetar medicamentos no me va a decir que conoce a mi marido mejor que yo. Y Claro. tienes también a un fiscal No, y el bastante man, perdón, incisivo todo el ahí, tiempo. Ujú. el man ahí también le debatía y le decía, es que tú eras como parte responsable de las emociones del man, o sea, de los Correcto. problemas, porque él me contaba que tú hacías esto, que hacías aquello, y él, o sea, ya era como el man también había tomado partido, ¿no? Se había enfermado un poco de eso, de lo que les pasan a veces a algunos analistas, porque igual también lo que ella decía era como que usted como le consta que también todo lo que haya dicho haya sido verdad y no haya sido una victimización, ¿no? Que es lo que normalmente pasa en gran parte de los tratamientos psicológicos actuales, ¿no? En cierta forma, que también Se analizándolos desde esa victimizan, dices perspectiva, tú. claro, es muy difícil, es muy difícil. Y yo lo he visto también en varias películas. Acá, Justine Triet, yo creo que trató de retratar al psicólogo, bueno, en este caso era psiquiatra, porque le prescribía medicina, pero trató de mostrar, digamos, a un terapeuta complaciente con el dolor. ¿Ya? En otras películas hemos tenido otra Sí. perspectiva. Y eso también existe en la vida real. Si en algún momento tenemos algún psicólogo aquí o si algún psicólogo nos está viendo, es muy complicado ese enfoque. No le dé porque la razón. No o le sea, dé la razón yo tengo completamente. yo tengo amigos que han tomado terapia, que van a terapia y hay unos que te dicen que el psicólogo solamente te escucha y te pregunta, te Sí, pregunta, te pregunta, te pregunta. Ajá. aquí uno, ¿te acuerdas cuando yo te comenté que Sí, yo decía, yo la dejé de ver? y Yo me dije, dices, ¿qué? Pues esto es un estoy programa de yendo con farándula. sí, yo estoy yendo con esta man que parece la chismosa de la tienda de la esquina, ¿no? Solamente pregunta y escucha Claro, y no, y me no da, me da y ninguna no me solución. dice nada, no me da herramientas para solucionar mi problema, que el exactamente. objetivo que la venga a ver es para solucionarlo, no para venir al chisme aquí. Exacto, pero también tienes la contraparte, porque también tienes al psicólogo que puede adoptar, en cierto sentido, para tratarte, o al terapeuta que puede adoptar una postura que a cierto punto hasta resulta un poco agresiva, ¿no? Yo lo vi hace muchos años también en una película con Colin Farrell, que se trataba pues de un tema de guerra. Y el psiquiatra allí le decía una cuestión como que, bueno, pero es que si tú no hubieses estado en tal lugar, esto no hubiera pasado. Si tú no hubieras hecho esto. Entonces él como que le dice, o sea, tú tienes es que asumir las cuestiones en las que tienes la responsabilidad y seguir adelante. O sea, no esperes que yo te tenga que decir, no tienes que culparte por esto. No, tú eres inocente. Claro. O sea, no tienes que esperar que te digan que el mundo entero es el que tiene la culpa de lo que están generando tus propios pensamientos. Y creo que con eso es con lo que trató de jugar en esa parte, porque el psicólogo entraba en una postura en la que culpaba a la esposa y casi que le decía, Sí, claro. si es que él se mató por tu culpa. ¿Ya? Y estaba deprimido por tu culpa. Sí, nada y que ella le ver. dice, pues, ¿y usted cómo sabe que lo que el tipo te estaba diciendo, lo que él te estaba diciendo era verdad? ¿Ya? Entonces juega mucho en ese sentido, de lo que también puedes ocultar, ¿no? Ahora, no sé si es que a mí la escena que sí me pareció crucial con respecto a eso, ya vendría a ser el diálogo que él tiene con el hijo. Y yo creo que eso también llega hasta cierto punto a que el hijo tome también Eso es concluyente. tome una decisión. ¿Ya? Porque el hijo en algún momento también llegó a dudar de su madre. Pero en ese momento yo creo que hasta le toma dijo la que no decisión. quería que esté esa noche en la casa, ¿no? Se Claro, hizo bastante. una noche antes del último juicio, él prefiere quedarse con la cuidadora que fue asignada por la corte. Y que ella se vaya de la casa. Y esa que noche. se vaya la madre. Pero al final él recuerda que el padre le hablaba de la muerte, ¿no? Recuerda los diálogos profundos que tenía con el papá y Sí. se da cuenta que de verdad estaba conviviendo con un depresivo. ¿Ya? Y creo que eso es Sí. determinante al final para la inocencia de la protagonista en este caso. ¿Ya? Entonces, Sí, claro. sí, o sea, me parece bastante determinante eso. Por eso te digo que lo que se agradece en todo caso es la experiencia inmersiva que siento yo que la directora nos hizo vivir. ¿Ya? Y no sé si al final
terminemos viendo a los abogados y a los psicólogos como adversarios o sí como profesionales muy necesarios para la sociedad. Oye, es que ya poniéndolo como lo planteas, claro, o sea, siempre hay buenos y malos funcionarios en todas las profesiones, ¿no? O sea, bueno y malo también ya es un término demasiado ambiguo, pero, o sea, tú me entiendes, ¿no? Y ustedes me entenderán de cuando me refiero a bueno y malo, ¿no? Cuando unos que cumplen un propósito y otros que a veces hacen que el propósito sea más difícil de cumplir, digamos, en ese caso. Y claro, o sea, hay obviamente profesionales, tanto en los psicólogos el problema que se puede presentar, como lo dices tú, Mario, es que el psicólogo esté inmerso más en un chisme que en una terapia para ayudar a la persona a superar ese mal momento de su vida, ¿no? Y en cuanto a los abogados, puede ser que tengan un código, digamos, de ética transparente para que de verdad vayan en búsqueda de la verdad y no solamente vayan en búsqueda de lo que ellos creen que es verdad, o en el peor de los casos, como tenemos reflejado en nuestra cultura de justicia ecuatoriana, en el que tiene la plata, que tiene el poder para poder escribir la verdad al final del día, para ganar los juicios, ¿no? Pero digamos, ya yendo como aterrizando un poquito más ya en nuestros temas, hemos debatido una película extremadamente interesante para el gran debate de los filmósofos. Vale decir que en el próximo capítulo, el próximo episodio, que será el último episodio de este aquí, que ya lo vamos a hablar, ya vamos a hablar de eso, pero hago referencia porque quiero decirles que en el próximo episodio vamos a terminar la temporada. Esta ha sido una temporada de Oscars, ha sido una temporada de películas que han estado atravesadas por justamente el conflicto de los Oscars y de la política también de los premios. Entonces ahí es donde entramos a un tema interesantísimo, que yo le voy a trasladar la pregunta a Mario, porque Mario es la persona más idónea, digamos, de los dos, como para expresar completamente cómo sería la respuesta a esta pregunta, que es ¿cómo afecta la política al cine, digamos? ¿Qué piensa Mario? Bueno, sí, ya algo comentábamos en el intro al respecto. Bueno, en este caso sí nos queda envidiable pues el sistema judicial de otras partes, aunque cabe mencionar ahí, hacer un paréntesis, que sí se humaniza también un poco a los abogados, en el sentido de que ves allí como que un vínculo un poco platónico de la escritora, ¿no? De la protagonista, de Sandra, con su abogado defensor, ya que al final pues te deja la puerta abierta a que pueda suceder algo, ¿no? Y el hombre hace un buen trabajo. Eran amigos antes, ¿no? También, ese ¿no? posible bien, claro, ya parece que era el amigo de él el que la representaba ya a nivel literario. Pero aquí, sí, bueno, a nivel político, o la polémica que surgió en torno a esta película fue justamente de cara a los premios, porque resulta que yo recién me vengo a enterar que cuando una película extranjera es seleccionada especialmente para los Oscars y para los BAFTA, y también para los otros festivales, necesita contar con un aval o una casi recomendación del Ministerio de Cultura de su país para poder, sí, hay un consejo de cine casi siempre, que está representando a la nación. Ajá. Sí, algo ibas a decir el Consejo de Cine. No, lo que decía era que era el Consejo de Cine el encargado en cada país de tomar esa decisión, y el Consejo de Cine regularmente suele estar, no sé cómo sea en otros lados, ¿no? Pero en los lugares donde la cosa se vuelve más chueca, el Consejo de Cine está encargado por artistas políticos, digamos, ¿no? Hay gente que está muy involucrada lastimosamente en la política. Digo lastimosamente porque ya sabemos que se chequea la cosa ahí. El sentido artístico a veces va por otro lado, ¿no? Y en otras ocasiones, claro, hay consejos de cine que tienen como un equipo equilibrado, en el cual sí consiguen como equiparar la política y el arte al mismo tiempo, ¿no? Pero era eso, ¿no? Hablar del Consejo de Cine. Claro. En Francia, justo para llegar a ese tema de la política, resulta que la recomendación o el aval directo de una película tiene que venir con el espaldarazo del Ministerio de Cultura. Y fue okay. Es político, claro, completamente. Fue muy complicado, y para mí también sorpresivo, porque Francia es un país tan grande y es un país que tiene el Festival de Cannes, que es uno de los festivales de cine más grandes del mundo. Claro. Y tiene los premios César, que son uno de los premios de cine más grandes del mundo, y que ha ganado Oscars, y que hay cualquier cantidad de actores y directores franceses internacionalizados que incluso realizan películas en Hollywood. Pero resulta
Yo cuando vi los Globos de Oro y Anatomía de una Caída ganó, me acuerdo, como mejor película extranjera, ganó también mejor guión original, y luego se repitió esto en los Critics' Choice. Y cuando ya tuve la oportunidad en ese tiempo, creo que fue en enero, febrero de este año, de ver la película por primera vez, yo la verdad yo dije, bueno, esta va a ser la indiscutible ganadora mejor película extranjera. No había visto yo La Zona de Interés en ese momento. Pero ¿qué pasa, no? ¿Cuál es la situación que acontece? Que a última hora, para los Oscars y los BAFTA, seleccionan a otra película, ¿ya? Y la seleccionada es una que se llama El sabor de las cosas, ¿no? The Taste of Things, que la vi y me pareció pues sí, o sea, es una comedia romántica ambientada en el siglo XVIII, es un romance entre un chef y su cocinera, que es una mujer de escasos recursos, pero no tiene absolutamente ningún recurso de espectacularidad o de diferenciación o de originalidad, por decirlo en términos más específicos, como para postular esos premios. Pero luego se revela que ha existido pues un trasfondo político detrás de todo esto por expresiones de la directora previamente, en la que ya pues hubo una diferencia muy marcada con el Ministerio de Cultura, porque ella manifestó cuando gana la Palma de Oro en Cannes, que Cannes evidentemente es un premio local, un premio francés. La Palma de Oro evidentemente la puede ganar una película de cualquier país. El año pasado la ganó El Triángulo de la Tristeza, que es una película sueca que también estuvo nominada a los Oscars. Esta vez, digamos que se quedó el premio en casa. Es un premio que va por el cine, no por el país. Exactamente, no por el país. Es un premio internacional muy conocido, pero no necesariamente gana Francia. El cine por el cine. El año pasado lo ganó Francia mismo. Entonces, si bien la ministra, que tiene un nombre, me imagino que ha de ser ex ministra, porque ya no está en el cargo, Rima Abdul Malak, me comentaba pues que ella se sentía contenta porque Francia se haya llevado, digamos, que a casa la Palma de Oro, pero que no podía concordar en lo absoluto con las palabras de Justin Triet. Justin Triet dijo que la comercialización de la cultura que el gobierno francés apoya está en proceso de romper, ¿no?, con la excepción cultural de Francia. O sea, ella indicó en este caso de que ella está ahí por el legado cultural que tiene Francia, más que por el apoyo de su gobierno. O sea, básicamente en su discurso de aceptación de la Palma de Oro dijo que increíble. Casi más o menos pasó como lo que aquí lo comentamos en el programa, como lo de Richard Carapaz cuando ganó el oro en los Juegos Olímpicos de hace 4 años. Fue exactamente lo mismo. O sea, dijo, yo aquí tuve que conseguir mi película es independiente, conseguí mis financistas en diversos lugares y el gobierno no tuvo absolutamente nada que ver. A lo que evidentemente la ministra respondió que que una película como esta no podría haber visto la luz si ellos no proporcionaran las facilidades que otorga pues el gobierno francés, ¿no? También el alcalde de Cannes se quejó, ¿no?, en su momento, dijo que la directora era una niña mimada, ¿ya? Pero Triet fue David Lisnard, el alcalde de Cannes, pero Triet fue muy política en ese discurso, porque esos no son los discursos como los Oscars que nada más tienen 30 o 40 segundos, ¿no? Son discursos mucho más largos. Entonces ella directamente pues se quejó del tema de que no se proporcionaba, o que yo no sé si se han puesto de acuerdo todos los países desarrollados y no desarrollados en querer disminuir los fondos concursables y los financiamientos para las películas, o que piensan que otorgar dinero para la cultura es tirarlo a la basura. Pero ella incluso hasta se metió con el tema de que Francia, y creo que ya lo hizo, ¿no?, el proyecto de aumentar la edad de jubilación de los 60 a los 65 años. Y al final, aunque obviamente no quede explícito, sabemos que esas cosas terminan en las sombras, el hecho de que Anatomía de una Caída no haya podido concursar por la categoría de mejor película extranjera en los Oscars y en los BAFTA, terminó siendo una responsabilidad que se le tiró encima al gobierno francés o al Ministerio de Cultura francés. Yo me pregunto si es que acaso Emmanuel Macron no tenía que haber en ese momento despedido a su ministra de Cultura por eso, porque al final, yo creo que sí. Si bien la zona de interés es una gran película, no hay duda, pero quizás si participaba en Anatomía de una Caída no estuviéramos hablando de que la zona de interés fuera la ganadora de ese premio, ¿no? Que al final estas ceremonias terminan premiándola con el mejor guión original, que lo ganó en todos, ¿ya? Pero se esperaba también en esa otra categoría. Yo mismo, cuando vi Anatomía de una Caída, yo dije, Anatomía de una Caída le gana a la Sociedad de la Nieve. Me acuerdo que justo en ese entonces hicimos ese programa. Pero luego pasó esto.
y tú te preguntas por qué. Sí. Y metieron una película que Es nada raro. que ver, pues hermano. O sea, una comedia Y romántica nada que que no ver. tiene nada de Claro. originalidad, absolutamente nada. Aburridísima para empezar. Sí, Ya. o sea, lo que dice ahí la directora me parece fantástico porque es como el propio sistema de eh, el modelo de financiamiento francés independiente que permite una diversidad única. Me parece una cosa extremadamente desarrollada que es a lo que todos los países deberían acudir, porque, o sea, lamentablemente en el arte y la cultura los gobiernos son los que toman las peores decisiones, o sea, no hay cómo desconocer esa nota, o sea, por mucho que quieran decir que hay un Ministerio de Cultura y que el Ministerio de Cultura está ahí como para, digamos, que pasen cosas en la cultura, que la cultura se movilice, que la cultura tenga significado, que la cultura, digamos, se fortalezca, qué sé yo, la única verdad es que la política termina por podrir casi todas las cosas en el mundo. O sea, ya no solamente estamos hablando de nuestros países subdesarrollados. Ya aquí en Ecuador, por ejemplo, tú tienes en cambio una falta de cultura del proceso de financiación de las películas y hace que muchas historias lindísimas y muchos directores que podrían ser extremadamente talentosos y desarrollar una carrera talentosa en la profesión del cine, no logren ver esa realidad y se terminen, digamos, se terminen conformando con la publicidad como un medio de ponerle el pan encima de la mesa de sus casas, ¿no? Entonces, me parece interesante esto primero de que ella haya tomado en consideración el sistema de financiamiento francés, porque evidentemente eso hace que Francia sea más fuerte, que sea más grande y que permita que otras voces se sumen a los discursos del cine, ¿no? Que es muy diferente a las realidades que vemos acá, pues en las cuales están atrás, incluso cuando estaba este proceso de que en Argentina de que no sabían si iba a ganar Milei o no, había mucha gente que estaba obviamente enquistada en los poderes del cine argentino, que estaba haciendo campañas políticas en contra de un político. O sea, digamos, yo vi a l'ENER, que es la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica, hacer en sus propias redes sociales con campaña sucia para quitarle la imagen a Milei, para que pierda, digamos. Ahí ya estamos hablando de una enfermedad que la cultura no tiene que atravesar, digamos. Estas instituciones que van por otro lado no deberían estar tan politizadas, y el problema cuando se politizan es justamente eso, que cometen un gran error en no poner una gran película como esta a participar como representante en premios internacionales, sabiendo que esas películas son las más idóneas, las más indicadas. Es como que tú agarraras y ahí sí parecería que fuese un amarre, porque, o sea, digamos, podrías tú poner un cuarto de genios franceses sobre el cine, y no creo que los genios franceses te prefieran poner esta otra película que mencionas, una comedia que digamos que no tenía el enfoque ni lo atravesado de la cultura francesa, Para ni nada. tenía tampoco quizás una buena historia como esta de acá, ¿no? Que es una fantástica historia, una fantástica tratamiento también a la historia, ¿no? Entonces, si tienes a un grupo de eruditas del cine político que vayan a tomar una decisión del cine por el cine, creo que no fue. Para mí que hubo una mano negra, y lo que pasa es que mundialmente la política hace eso al final del día, meter muchas manos negras y joder y cagar todos los procesos que por el arte se definen solos, ¿no? Que eso sería la película. Claro, y aquí lo comentábamos en el programa de los Oscars, y ese será el tema del último programa de la temporada, cuando hablábamos de los asesinos de la luna, ¿no? De la inclusión de las comunidades indígenas. Y yo lo acabo de mencionar, no me acordaba de ese dato, pero ahora que hablábamos de lo de la Palma de Oro, la película que gana la Palma del Oro, del Oro en Cannes el año pasado, El Triángulo de la Tristeza, es una película inmensamente absurdista, inmensamente surrealista. Y sin embargo fue la apuesta internacional de Suecia, ¿ya? Y me sorprende si ahora que te enteras que, yo al menos me entero, me desayuno que los ministerios de cultura, o en algunos casos los consejos de cinematografía, tienen que dar el espaldarazo o la firma para que, cosa que me parece muy injusta, porque podría bien ser también un proceso independiente, pero que para ciertos festivales ciertas entregas de premios tienen ellos que darte el visto bueno.
Por ejemplo, a mí me admira Sí, mucho conflicto de esto. intereses se meten ahí, Exacto, ¿no? me admira mucho de la sociedad sueca que una película tan impopular para las audiencias que están en la búsqueda de algo más comercial haya sido su apuesta Ajá. del año 2022, sería 2022-23. Sí. ¿Ya? Que esa película te la recomiendo que la veas en algún momento. Sí, es una comedia muy absurdista, juega con temas reales, pero no es en lo absoluto nada de que tú te esperarías ver con una audiencia masiva como la que fue a ver Barbie. ¿Ya? Ujú, Y acá, ujú. Francia, que se había destacado por en ese sentido ser mucho más abierta, que ahora se ha involucrado en ese lío político por las palabras de la directora en Cannes, me pareció algo terrible que puede haber sucedido y me recordó muchísimo, y tú lo colocabas creo por ahí en el guión, de que esa realidad, aunque se trata de un país que está mucho más desarrollado que el nuestro, pero que nos situó también en Ecuador, en lo que suele suceder, y de que probablemente si aquí también necesitáramos el espaldarazo de instituciones de instituciones del Estado para poder participar en esos festivales o premios, van a ver primero que sea el discurso políticamente correcto, que el argumento no sea algo que ellos no puedan entender, probablemente, ¿no? Como tú me decías que alguna Sí. vez algún profesor o profesores de guiones te dijeron, pero aquí le faltan escenas, ¿no? Póngale una escena, démelo todo desmenuzadito, masticadito. Quizás si estos grandes genios que presiden esos consejos de cinematografía están con esa mentalidad, ¿no? Alguna vez a un Ujú. gestor cultural le escuché decir que una película no era una buena película si no tenía referencias, ¿ya? Cosa que me pareció muy... sí, ¿A la dónde verdad que vamos, carajo? me pareció muy ridículo escuchar eso, pues, ¿no? O sea, decir que si no tienes una referencia a otra obra cinematográfica, entonces básicamente no sirve. Entonces si vamos por eso, ¿Qué o es sea, esto, pues? ¿Un claro, o análisis sea, científico? ¿Un artículo? ¿Qué es esto, pues? exactamente, o sea, Barbie entonces estaría perfecta porque hizo un guiño a la Odisea en el espacio, ¿no? Claro, imagínate. Exactamente. Imagínate. O también, no sé, pues pobres criaturas por allí que hizo un guiño a Titanic, o sea, solamente está bien cuando haces referencia a otro, y como tú lo dices, no se trata de un paper académico como para que caigas en eso, ¿ya? Y eso Sí, incluso como profesor lo digo, porque yo siempre les digo a veces a los chicos, hagan una diferencia entre una expresión y comunicación, y el cine propiamente no está para comunicar, o sea, tienen que quitarse eso sí, del chip de la mente, ¿no? Porque a veces piensan que sí. hacer cine es hacer publicidad y evidentemente no es lo mismo. No, yo creo que el arte por el arte siempre se defiende solo bien, en ese sentido. Y el arte por el arte siempre se va a entender en procesos no necesariamente politizados, porque en la política existen muchos conflictos de intereses, digamos, porque la política siempre es lo políticamente correcto, digamos, están evaluando otros temas, como lo habíamos conversado en programas anteriores. ¿Te acuerdas que te comentaba que si tú querías venderle un guión, por ejemplo, aquí al gobierno, al Estado, como para que te financie el Ministerio de Cultura, este guión tenía que estar atravesado por unas problemáticas que sean adecuadas, políticamente correctos para las cosas que ellos tienen pensado que debería ser lo correcto, ¿no? Por En ejemplo, ese caso, yo a veces, solo te puntualizo algo, a veces yo me hago la pregunta si es que te piden que debas tener tomas de paso de las ciudades o de las locaciones en las que estás. Porque al menos aquí en en, Ecuador yo en- noto cierta obsesión con eso, con muchos sí, directores. porque también piensan que el cine debería ser una herramienta publicitaria para el turismo, ¿no? Que no está mal conectar el turismo con el cine, pero a ver, flaco, o sea, digamos, de nada sirve, o sea, porque igual el sistema, la cosa con la inseguridad en este país es una cosa muy fuerte que va a atravesar de absolutamente todo, por mucho que tú hagas una película muy hermosa que quieras tú dar la imagen mundial de que Ecuador es un país seguro para vivir y alegre, tú vas a ver las noticias todos los días y ahí vas a desestimar toda medida sobre el turismo, ¿no? Entonces, yo creo que son hechos que no son consecuentes primero, o sea, Sí, o que sea, vivimos evidentemente... yo me hago esas preguntas desde que directores tan rankeados de nuestro país como Sebastián Cordero, por ejemplo. Las películas ecuatorianizadas ya muestran mucho de lo que te estoy comentando, pero una de sus Sí, mejores, de sus mejores historias originales, que fue Rabia, por ejemplo, la grabó en España. ¿Y cuál es el 90% de la película? Se desarrolla dentro de una casa, o sea, dentro de un espacio sí, cerrado.
prácticamente Sí, no sí, ves los sí. exteriores, salvo creo en las escenas iniciales, no los ves en el resto de la filmación. ¿Ya? Entonces, Sí, yo sí me hago la pregunta si es que, o sea, grabar aquí una película como La ballena de Darren Aronofsky, o sea, es imposible, ¿o qué? wow, Porque daría a veces la impresión probablemente. de que mucho se apoya la espectacularidad, ¿no? Ah, no, que la película que se grabó con drones o la que se grabó con tal recurso, pero es que tienes que mostrar, ¿ya? Tienes que mostrar Claro. el malecón, tienes que mostrar el centro histórico, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de dónde estés. O Sí. sea, parecería para mí que es una política o un requerimiento. No sé si tú lo has sentido así. O sea, sí, claro, obviamente sí. Y no solamente es un requerimiento del espacio en ese lado, sino también la temática, ¿no? Entonces, vas cerrando cada vez más el círculo. O sea, digamos, no es necesario preguntarse mucho por qué el cine ecuatoriano no funciona, porque el cine ecuatoriano también está atravesado por una cosa política, porque es difícil conseguir plata lejos de los circuitos políticos, o sea, lejos de los fondos públicos, ¿no? O sea, pues nosotros no tenemos como en ese caso Francia, que tiene unos fondos privados que se pueden autogestionar para hacer películas independientes como esta, porque el cine independiente la verdad es que apuesta más por el cine, apuesta más el arte por el arte, ¿no? Eso es una cosa que la política no está relacionada, pero la política también tiende a mezclar el todo con el todo y tiende a confundir el blanco con el negro a cada rato, tiende a mezclarlo todo. O sea, si tú ya empiezas como a mezclar temas, por ejemplo, temáticas, digamos, que es lo que estaba diciendo hace un rato, empiezas a mezclar de que hay necesidad de que la cultura y que hay necesidad de educar a un pueblo inculto, que pobrecitos que no saben que hay muchos machos que les pegan a las mujeres, entonces tenemos que sacar una película feminista, que las comunidades indígenas no son respetadas, incluidas en nuestra sociedad. De hecho hay muchas facciones de racismo, entonces hay que educar a la sociedad y hay que hacer una película sobre los indígenas. Nada de esas cosas sirven en realidad, o sea, porque en Y que realidad, siempre debe dejar un mensaje, ¿no? Porque eso es... claro, Ahí entra es el que, comunicar entra allí. es que esas facciones no deben entrar a mi criterio tanto en el Ministerio de Cultura, sino más bien en el Ministerio de Educación, porque eso digamos una capacidad que tiene la educación como para educar. Hace poco veía una entrevista que le hacía la Nata a ¿cómo se llama? A Oppenheimer, que estaba investigando la felicidad en el mundo, la educación sobre la felicidad en el mundo, ¿no? Y que decían que en otros países como en la India habían clases o materias en las escuelas, una cosa muy interesante, ¿no? Estas materias que era de cómo buscar la felicidad, ponte, ya. O sea, y en otra materia del amor, ponte. Otra materia que me llamó muchísimo la atención era de corrupción. Había una materia que era de corrupción. Y todas estas materias iban ejemplificadas, o sea, tenían una base científica, o sea, no eran de la nada, no era un man así como tú y yo teníamos profesores en la universidad, que habían profesores que se paraban, que no planificaban su clase y que allá iban a ver qué daban, no era eso. O sea, acá tenían un programa armado previamente y tenían un sistema de casos, que son los más interesantes. Entonces ponían un caso, por ejemplo, ponían un debate, el debate de un caso, por ejemplo, decían, ¿ustedes qué creen, niños, si el papá de un niño por ejemplo, digamos, de cuarto y quinto grado, tienen un juego, la final de las olimpiadas de fútbol, ¿no? Y el papá de un niño de quinto lo ponen a ser árbitro de ese partido? ¿Ustedes creen que esa persona va a ser imparcial? O sea, ¿ustedes creen que esa persona va a ser correcta, que va a tomar las mejores decisiones, o va a tener conflicto de intereses? ¿No le enseñan el concepto de conflicto de intereses, que es un concepto que los niños no entienden? O sea, y que por eso de hecho muchas de las cosas de la corrupción luego se dan, es porque este ser que está en constante educación, que tratamos de educar en cosas como de números, cosas que sí son funcionales, pero lo otro, que tenemos ahora mismo un problema de inseguridad terrible y una crisis ética terrible, esas cosas no lo vamos a solucionar con el cine. Ministerio de Cultura, no joda con eso. O sea, trabaje el cine por el cine, el arte por el arte. O sea, más bien permita que estas otras herramientas que están funcionando en otra parte del mundo se permeen a la educación y haga que el Ministerio de Educación tome la posta de esa lucha, que ellos sí tienen la lucha para hacer eso de ahí. Pero en el rato que tú empiezas a meter a burócratas, porque al final del día lamentablemente son burócratas que nunca han tocado ni siquiera una fucking cámara como para decir que han hecho un video experimental de lo que sea y saben qué significa estar detrás de una cámara o detrás de un guión o de una idea,
claro, las cosas tienden a tergiversarse y a dañarse al punto en el que tenemos a un cine lastimosamente secuestrado por una política que no permite que se desarrolle completamente, y que por ende lo que estos manes no pueden ver con su mente obtusa es que el cine mueve mucho billete a nivel mundial, mueve mucha influencia política también. O sea, ustedes, señores políticos, si están interesados en que su cine mueva influencia política y billete y le traiga plata al país, trabajen al cine, por amor a Dios. No sigan trabajando al cine por las supuestas cosas que tienen que enseñarle a un grupo de ignorantes que deberían estar educados más por el Ministerio de Educación que por otra cosa. Bueno, ya me fui con un discurso ahí ya tú también ya político de parte de, ahí te salió el lado de las épocas, o recordaste o evocaste cuando estudiabas Derecho. Pero a veces, no sé, o sea, yo lo veo en el sentido de que a veces pueden haber intenciones o por lo menos propuestas de campaña, pero no se ejecutan en la práctica. Porque hemos tenido, no sé si ya se retomaron estas asignaturas, pero hemos tenido un largo tiempo en el que, no sé si tú recuerdas, que a todo el mundo con cierta nostalgia, muchos de los ciudadanos, de nuestros compatriotas y por ahí uno que otro político dice, es que la sociedad está degradada porque ya se eliminó, porque se eliminó del currículo nacional, se eliminó cívica, se eliminó ética, pero o sea, todos los pillos que están involucrados en los chats calientes estudiaron que están saliendo, estudiaron esas materias. Tú y yo las veíamos cuando estábamos en el colegio. Yo recuerdo haber visto, hasta cuando estaba en el bachillerato, veía cívica y ética, y eran las materias más... Y eran las materias más teóricas que te puedas imaginar. Sí, o sea, eran materias cagonas al final. Eran materias horribles, o sea, eran materias en las que el profesor solamente se sentaba a leer y qué son los valores y por ahí vaya, te mandaban compre las láminas y pegue la bandera. No, terrible, copy y pegue nomás. Yo decía, vayan ustedes, señores del Ministerio de Educación, vayan a ver que es gratis las entrevistas de Oppenheimer en YouTube, y vayan a cómprense el libro de Oppenheimer, el Busca de la Felicidad. Cómprense de Andrés Oppenheimer. Cuidado, van a pensar que es el Oppenheimer de la película. No hay bomba atómica, Es Andrés Oppenheimer, el periodista argentino que es escritor también, digamos. Vayan, cómprense los libros de Oppenheimer y aprendan de esta persona, que tampoco es que es el gran iluminado del mundo, pero lo bueno que tiene Oppenheimer es que viaja por el mundo justamente para ver qué cosas están haciendo otros países en las cuales no estamos haciendo nosotros. Una mirada para afuera siempre es una mirada refrescante, una mirada sobre lo que funciona. Yo creo a veces que el Ecuador está completamente cerrado en el conjunto de creencias de lo que algún día fue y no podrá volver a ser, lo que tú decías. O sea, dicen, no, es que hay tanta corrupción y necesitamos cívica y ética, pero de nada sirve porque son pura letra muerta, eso es teoría pura. Vayan, háganlo caso. Los casos son los que funcionan, y claro, los casos son los que la gente hace que piense. Y los casos más terribles te dicen que deberían, inclusive en las escuelas públicas, de darte religión, ¿no? Que obvio no lo llaman así, lo llaman formación cristiana. Bueno, yo sí tuve que ver formación cristiana porque toda la vida estudié en colegios religiosos, pero en el sistema público ya lo colocan así como que ética debería de ser una manera sutil de impartir religión, cosa que me parece completamente absurda. Sí, un error muy grande mezclar la ética con la fe. La ética y la fe son dos cosas, digamos, es que lo que pasa es que la fe no son procesos colectivos, o sea, por lo menos para mí, ¿no? La fe es más funcional, más productiva cuando son procesos independientes, individuales. O sea, cada uno tiene que buscar su propio sentido, digamos, espiritual en la vida. Eso no es una cosa que tú lo puedas, según yo, compartir. O sea, digamos, sí, pues hay religiones y hay personas que se comparten las creencias del Señor Jesucristo y todo lo demás, pero váyalo a ver pues el día de mañana, a ver si quiere ser como Jesucristo. Nadie quiere ser como Jesucristo. O sea, todos lo usan como una herramienta para decir que son buenas personas. Nadie quiere ser mártir. Nadie quiere ser mártir. Nadie quiere ser mártir. Nadie quiere hacer las cosas correctas, por último, al final del día. O sea, por eso yo pienso que un proceso eficiente sobre la fe es un proceso individual, ¿no? Claro, por eso anoche cuando yo veía el tema de los apagones, ¿no? Que sucedió, que por eso no pudimos grabar el programa en el día en el que nos tocó, alguien por ahí, varios, yo decía que veían con admiración y decían, aunque sea muy caro el costo de vida, pero ya que es tan difícil conseguir una visa o irse a Europa o a Estados Unidos, ¿cómo me encantaría vivir en Uruguay?
¿no? Y aquí que hablamos Sí, tanto del claro. cine, Uruguay ha llegado a los Oscars, no lo ha ganado, ha llegado a los Oscars, ha sido campeón Sí. del mundo en fútbol en 4 ocasiones, ¿ya? Pero ¿por qué ese nivel de Ha desarrollo? legalizado la ¿Ya? marihuana también. Han legalizado la marihuana, es pero un ¿ por qué avance. ese nivel de desarrollo en un país que es mucho más pequeño que nosotros? Y es simple, o sea, y justamente relacionado con eso, de la cívica y ética, el laicismo se toma de una forma muy seria. La semana en la que grabamos este programa, que evidentemente no va a salir en esa semana publicado, pero cuando lo grabamos en lo que en Ecuador, a pesar de que es un estado laico, se sigue llamando el feriado de Semana Santa, ¿ya? Para Uruguay es la semana, Aunque es de la semana del Santa turismo. no tiene. Aunque de Santos nadie en este feriado. Absolutamente, Porque absolutamente. ya. Yo me acuerdo cuando nosotros una vez hace muchos años cuando estábamos en la universidad nos fuimos a una fiesta un Viernes Santo, ¿no? Y los vecinos alrededor de esa terraza pensaban que estábamos allí haciendo un rito satánico, Rezando. no sé qué cosa, ¿no? Ah, caramba. Pero, Eso es satánica, claro. pero a lo que voy, o sea, por ejemplo, Uruguay se toma tan en serio el laicismo, el gobierno uruguayo, que le llama la Semana del Turismo. Navidad es el Día de la Familia, en lugar de decirle Navidad o el nacimiento de nuestro Ok, Señor Jesucristo. sí. Entonces, la gente evidentemente celebra, no quiere decir que porque se llame así, ya no se va a celebrar lo que la fe cristiana conmemora en esos días especiales para ellos. Simplemente que el gobierno Claro. se ha tomado muy en serio esa denominación hasta ese punto para mantener completamente alejada la religión del Estado. Pero hasta cierto punto llegas a escuchar cosas como esas, de que reincorporen, porque en algún momento No, sí, no. sí fue así, que reincorporen al sistema público formación cristiana, o los que evocan con nostalgia a ética o a cívica, que tú y yo, como te digo, lo vimos. Sí. Yo me acuerdo, en cívica, lo que me mandaban era el 31 de octubre a buscar las láminas y a pegar, a pegar el escudo. O la profesora mandaba a comprar un libro Un y saludo nos, a la enviaba, bandera y nomás. nos enviaba a pasar todo. O sea, hasta los talleres de libro, Un saludo cuando a no la tenía, bandera, cuando ya no está. tenía que hacer, ya en los feriados te decía, bueno, pasen eso para que no estén de vagos en el feriado. Y eso era cívica. Entonces, al final desembocaba en que todos odiemos la materia en lugar de que veas algo positivo. ¿Ya? Entonces, Claro. otros tú mencionaste unos nombres aquí, pero otros también lo mencionan como la famosa educación financiera, la famosa educación sexual, ya que la gente no la Sí, tiene claro. en esas etapas, y la educación artística. No. Tú que hiciste un documental sobre la educación artística en Guayaquil y que visitaste escuelas y que constataste de primera mano qué es lo que sucede allí o cómo se imparte ese tipo de educación. Nos damos cuenta que al final los resultados son paupérrimos y que quizá puede ser que desemboque netamente en conocimientos teóricos o muy superficiales, o que ni siquiera los imparta una persona que ha estudiado artes, ¿ya? Que eso es lo interesante, Uf. sino al primero que encontraron por allí, Olvídate. para llenar el espacio. Olvídate. Entonces, O sea, era el profesor de educación física que también sirve te para puede dar arte. educación artística, Ah, exactamente. Lo colocan no, a dar qué educación carajo. artística. Entonces, por eso es que yo creo que puede que haya la intención, pero el enfoque está muy mal direccionado. Entonces, ¿cuáles son los resultados de eso? ¿Ya? Y una vez, ¿te acuerdas? Hace años que lo comentábamos porque se viralizaron en las redes sociales cuando recién surgió TikTok. No sé si te acuerdas cuando se viralizaron las audiciones para la Universidad Sí. de las Artes. Estoy seguro que esas personas Sí. no pasaron la audición, porque no es que digo que todos los jóvenes son así Claro. y que hay gente que no tenga criterio, pero se viralizaron un montón de videos de las audiciones de la U Artes en las que parecían un casting de combate, pues hermano, o sea, y Sí, era, sí. sí, yo me llamo no sé cuánto y estoy aquí, sale la man ahí tirándose una media luna y ahí y decía Qué que quería vergüenza, ser actriz o que quería ser directora de cine, por ejemplo. ¿Ya? Y eso lamentablemente es el resultado de la formación, o sea, yo no lo veo de otra forma, Sí. ¿no? Sí. Y también estaba el otro lado que cuestionaba el hecho de que por qué una universidad pública como esa actuaba así como otras en el exterior que piden una audición porque te decían que estás filtrando, que estás de una u otra forma discriminando, y que para eso la institución está, para precisamente instruir a esa gente que piensa que porque van a estudiar dirección No. o actuación van a ir a No combate, necesariamente. que los instruyas adentro. No necesariamente. Ujú. No necesariamente. O sea, yo estoy o sea, yo pienso que uno discrimina a cada momento. O sea, ya, ok. Claro que hemos, yo creo, exagerado de la palabra discriminación relacionada con una especie de resentimiento, que no estoy diciendo que no existan heridas profundas que hayan sembrado la humanidad en el transcurrir del tiempo, que estén relacionadas como a una cierta etnia,
como a una cierta, digamos, sexo también. O sea, evidentemente existen, eso no hay como tapar el sol con un dedo, pero yo creo que se ha abusado un poco de la palabra discriminación, porque en cambio, por el otro lado, uno discrimina a cada momento, todos los días tienes que discriminar completamente al momento de tomar decisiones en tu cotidiano, en saber si te vas a comer un plato de sopa o te vas a comer un arroz con menestra, estás discriminando, ¿no? En cuanto a una necesidad, en saber si te vas a levantar temprano o te vas a levantar tarde, o te vas a dormir tarde o te vas a dormir temprano en la noche anterior, en que si te tomaste un trago o no te tomaste un trago antes de conducir. Son discriminaciones que uno hace como para justamente tomar una decisión adecuada. Y en el caso de las universidades, yo no le veo ninguna cosa negativa. El problema a veces dentro de eso es cuando existen conflictos de intereses, volvemos a la corrupción, ¿no? Cuando a veces se separan cupos entre adentro mismo y se hacen unas maramañas y que no sé qué, no sé cuánto, que a veces suele más bien ser más relacionado con los procesos de selección de los docentes, que sí hay conflictos de intereses ahí. Pero en el caso de seleccionar a muchachos de acuerdo a... Porque igual sabemos que una carrera universitaria en artes no es una escuela de vamos a ver qué pasa. No, es una universidad seria, o sea, tiene un conocimiento, tiene una rama del conocimiento, tiene un rigor académico, tiene un rigor disciplinario también en cuanto a lo artístico. O sea, no estamos hablando de que vamos a divertirnos al parque a ver lo que pasa, vamos a la universidad a estudiar algo, a terminar de formarnos como seres humanos, como artistas, ¿no? Y eso tiene, obviamente está atravesado por otros conocimientos, ¿no? Y si tú tienes una audición a un tipo o a un muchacho o un adulto joven, digamos, que no tiene los conocimientos adecuados, y a veces esas audiciones también te logran a ti votar como parte de un jurado, que el muchacho no solamente no tiene los conocimientos, sino que tampoco tiene las aptitudes a veces para eso. Y cuando una persona no tiene la aptitud para algo, o sea, ni la actitud para algo, o sea, lamentablemente no puede pertenecer, porque, o si no, que seguimos pensando que actuar es, sí, no sé qué, y no sé cuánto, y la exageración, y todo un no sé qué, lo que nos ha enseñado la televisión ecuatoriana, de alguna otra forma, y así no funciona pues la cosa. Eso ya es un atraso, eso ya sería un atraso, creerlo de esa manera, y abrir las puertas para que las personas que creen que eso es la actuación, y lamentablemente no han podido cultivarse en algo más, que las herramientas hoy en día están al alcance de todos, que tú puedes ver películas independientes, películas mejores, tú puedes ver circuitos de Oscar nomás y puedes darte cuenta que las actuaciones funcionan en otro nivel, que los conocimientos funcionan en otro nivel, que las historias están atravesadas por filosofías, por conceptos, ¿me entiendes? Por creencias, y ya pues tú te das cuenta de que existe esa realidad y empiezas a coger un libro, empiezas a ver un documental, empiezas a ver una película, empiezas a informarte. Pero si no has tomado ese paso para informarte, vamos a tener puros profesionales que crean que esto es una cháchara, que el arte vuelve a ser esto de que la gente la gente no te quiere pagar porque es tu hobby, no es un hobby al final del día. Eso, yo sí estoy de acuerdo con que exista discriminación. Y ahí como que también ir aterrizando un poco para ya no seguir criticando, porque al final del día ya yo te digo, chamario, ¿sabes qué? Hay que agarrar maletas y hacer filmósofos en Uruguay al final del día. Porque, o sea, ya pues, si tenemos un país precario, eso no lo podemos desconocer. Pero de alguna otra forma este país precario nos parió, digamos. Entonces, hay que seguir adelante. No se puede hacer nada al respecto. O sea, yo creo que igual, de acuerdo, o sea, si nosotros tenemos un programa que se llama Filmósofos, y que trate un poco el tema de películas y que atraviese un poco otras cosas, yo creo que de alguna otra manera, salvo los 3-4 pelagatos que nos ven en el futuro, que tengamos una audiencia mucho más amplia, yo creo que ya hacemos patria de alguna otra manera por ofrecer nuestro punto de vista sobre esto, para que la otra gente que nos vea también se lo piense de otra manera. O sea, y si no nos están viendo solamente de Ecuador, si nos están viendo de otras partes del mundo, más que nada en países hispanohablantes, que somos los mismos, que casi nos copiamos y pegamos las problemáticas, en Latinoamérica casi todos los problemas son los mismos, por lo menos esas otras personas van a ver eso y van a también empezar a cuestionar de ciertas cosas que tienen que empezar a cuestionar para justamente ir a la vía del desarrollo, que es lo que se le llama
Lo otro, que estos políticos a veces no quieren, o que la gente que a veces opina que hace falta ética y ciudadanía en las escuelas, o que hace falta religión porque la gente está perdida. Todas estas cosas que evidentemente se podrían llegar a manifestar en otros países, si nosotros las decimos acá, ya es parte de algo, ¿no? O sea, y parecemos que somos viejos, que somos jóvenes, porque también igual nosotros, no sé si te has puesto a pensar, pero nosotros también estamos como muy enfocados en un pensamiento juvenil. O sea, digamos, los jóvenes estarían más de acuerdo con nosotros que los viejos, a pesar de que tampoco nosotros seamos quinceañeros, ¿no? En ese sentido. Entonces, ya como para ahí no querer irnos a Uruguay, lo único que queda por preguntarse es ¿qué nos queda pues entonces de esta película, Anatomía de una caída? Cómo la película nos hace cuestionar un poco cómo son el poder de las contradicciones, digamos, mediante hechos, opiniones subjetivas que siempre están, digamos, al orden del día, y cómo estos inciden en un proceso legal, en la búsqueda de la legalidad, de la justicia, ¿no? Digamos, cómo también incide los bandos que tú decías, el afecto de una madre sobre un padre, cuál es el bando más adecuado, si el niño prefiere la mamá o prefiere el papá, cómo inciden estos contrapesos, cómo incide también esto de que las relaciones sean perfectas o no perfectas, que eso es un debate muy interesante que yo creo que nos hace falta conversar en el cotidiano, en el saber que las relaciones no son perfectas, flaco, y hay cosas que van a ser feas, pero lo importante es saber cómo terminamos de solucionar porque no somos iguales también. Son dos seres humanos que deciden juntar su vida sabiendo que a veces, por mucho que tengan pensamientos similares sobre algo, que tengan, imagínate en este caso, dos escritores todavía, dos artistas, ¿no? Y que se quieran matar en medio, siendo dos artistas que se entendería que tengan muchas cosas en común los dos, que se celebrarían, o sea, digamos, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy voy a escribir, yo también, entonces vamos a escribir, ya, somos felices, estamos amorosos. El día de mañana tú me digas, no sabes, me leí un libro espectacular, dice de esto, ya empezamos un tema de conversación y eso debería ser suficiente como para sostener un matrimonio. Pero en ese caso acá se meten otros problemas que también te hacen pensar que no importa cuántas similitudes tengas con tu pareja, o gustos particulares tengas con ella, no estás exento a la realidad de que las relaciones sentimentales de pareja son complicadas, ¿no? Sí, No sí, sé si si acaso tengas la algo que costumbre... decir. No, solamente si es que acaso la costumbre termina siendo más fuerte que el amor, como lo mencionábamos en otros programas, creo que en el de Maestro. Esa Sí. es la pregunta que me asalta, ¿no? Porque lo de los afectos sí lo comenté, que eso es lo que me quedaba, ¿no? O sea, es que pesan los afectos antes que realizar una acusación, porque siempre es muy, muy complicado cuando se lleva a cabo un proceso judicial, más que nada dentro de tu misma familia. O sea, eso es un tema inmensamente delicado, y la película trata sobre eso, ¿no? Y sobre la degradación de la relación es eso. Al final termina más pesando la costumbre y la gente quiere explorar otras cosas, y por eso ves un desgaste de ambas partes. O sea, esa es al menos Sí. la duda que me queda, ¿no? Y bueno, de ahí lo otro netamente, que con lo que al menos yo me quedé de la película, pero esto ya es un aspecto de forma, que ya brevemente lo mencionamos, es que yo sí creo que todo drama legal o que toda película que se encamina a eso, a un fin legal, tiene que de una u otra manera reconstruir los hechos. Yo creo que en ese caso es necesario, porque de otra forma, y ya hemos tenido muchos ejemplos, es muy complicado, yo creo que puedas sostener una narrativa interesante si es que netamente se basa en el diálogo del juicio. Y aquí lo comentábamos en el programa anterior cuando hacíamos la sinopsis acá. Cuando yo escucho que los procesos judiciales de Ecuador y que tardan entre 12, 14 horas, la verdad es que no entiendo cómo esa gente puede estar allí todo ese tiempo sin aburrirse, sin no volverse loca. O sea, no entiendo que pueden encontrar de interesante en algo así. Pero yo, por ejemplo, en las clases de Derecho, no sé si luchaba para mantenerme despierto, ¿ya? Entonces, y eso desembocó en mi prematuro retiro al primer semestre. Pero sí, de que es una decisión de la que no me arrepiento. Probablemente mi familia no dirá lo mismo, pero yo sí no me arrepiento de eso. Pero a la larga, yo creo que si quieres llevar una historia judicial al cine, sí creo que necesitas reconstruirla, como en ese aspecto la película Anatomía de una caída logró hacerlo. O sea, logró hacer la anatomía de manera literal en ese sentido. O sea, con eso me quedo de la película.
Chévere, sí, o sea, es una realidad que la película está bien hechita, digamos, que toca temas tan interesantes que ha hecho que otra vez estos filósofos se tomen más de una hora de programa como para justamente saciar, no solamente como se han dado cuenta en el programa, ¿no? Ya concurrente el hecho de que nosotros, digamos, vayamos por la película y luego terminemos diciendo nos vamos a vivir Uruguay, el flaco, porque aquí en Ecuador y aquí esto pasa en Latinoamérica y que no aquí la educación y que Oppenheimer y que vayan que no sé qué, que mire venga por aquí por acá y la cosa se vuelve un fiestón, digamos, cultural en ese sentido. Sin más que decir sobre este particular, pues recordarles obviamente que si están hasta acá y les ha gustado, pues que pongan el respectivo like, como para que no nos sintamos tan viudos en el momento de volver a revisar nuestras redes sociales. Que nos pueden encontrar por casi todas las redes sociales. Estamos por Instagram, estamos por el TikTok, que ahora último nos quiere más de lo que nos quería antes. Ya parece que no nos ha hecho tantos problemas. Ya se ha dado cuenta que de alguna otra manera estos filósofos vienen para tratar de, pues, digamos, de ejercer una deconstrucción, una formación de criterios y de pensamientos mediante el cine, que al final del día de eso se trata este programa. ¿No? Nos encuentran por Instagram, TikTok, nos pueden también ver por X, por el fanpage de Facebook también, y obviamente el programa entero siempre lo encuentran en nuestra cuenta de YouTube, ¿no? Siempre también invitarlos, así para despedirnos, antes de despedirnos, invitarlos a que formen sus propias conclusiones, digamos, sobre la película. Obviamente que la vayan, que la vean, que la disfruten, que es una película extremadamente interesante en forma y fondo. Y que formen sus propias conclusiones, y cualquier conclusión que ustedes tengan, por favor nos las hagan conocer mediante la caja de comentarios, para, digamos, en un futuro programa también contemplarlas y meterlas, digamos, introducirlas de alguna otra manera para seguir filosofando, no solamente entre mi estimado amigo Mario y yo, sino también entre las creencias que ustedes también puedan tener y puedan dejar, obviamente, en la caja de comentarios. Por favor, Mario, te cedo la palabra para que tú que eres tan bueno en eso también, anuncies la próxima película que vamos a debatir en este último programa de esta temporada de Oscars, que son Los Asesinos de la Luna, ¿no? Así es, Los Asesinos de la Luna, la más reciente película de Martin Scorsese, nominada a varios premios, aunque no se llevó prácticamente ninguno en la temporada 2024 de los galardones al cine, pero sí creo que motivó no solamente la conversación política, que aquí se dan cuenta ustedes que nosotros la abordamos bastante, sino también a los abusos infligidos por décadas, ¿no? A comunidades indígenas por parte de el hombre blanco que de una u otra forma ha tratado históricamente de demostrar su poder, ¿no? Porque de eso se trata la película, ¿no? Es Asesinos de la Luna y de las Flores sería la traducción literal, ¿no? Porque aquí es un caso atípico, pero es un episodio real de la historia norteamericana en el que indígenas hallaron yacimientos de petróleo y se convirtieron en millonarios, y el hombre blanco, digamos, poderoso, se resiste, digamos, a encontrarse en una escala inferior ya al indígena con recursos económicos, y de una manera u otra trata de eliminarlos o eliminar ese legado de un pueblo en particular, ¿no? Del pueblo Osage, que es del que trata la película. Y es muy interesante ver cómo Scorsese es un director que pues, digamos, salta de un género a otro, de una historia a otra, y que explora la diversidad en todos los sentidos en cada una de las historias que decide contar, y que con más de 80 años, siendo el director más longevo en esta última temporada de Premios 2024, pues sigue activo, vigente, y llamándonos la atención con cada proyecto que lanza, ¿no? Porque son proyectos ambiciosos. O sea, lo interesante de Scorsese es que no ves pereza en este señor, o sea, lo ves con la misma emoción de la primera película hace más de 50 años, ¿no? Entonces, hemos decidido cerrar con él, en este caso, esa película, analizando si en este caso solo decidió hacer este filme por pura inclusión o por política, o si es un hombre que inmensamente sensible ya a las historias reales o a crear ficciones también, ya, porque no solamente se dan cuenta, y por eso nos extendemos también, no solo hablaremos de Los Asesinos de la Luna, sino también será una oportunidad para exaltar a Scorsese en este caso.
Pobre Scorsese. Estando en la boca de los filósofos otra vez, digamos, de alguna u otra manera. Pero ya, de aquí tenemos más o menos preparado, digamos, en la próxima temporada. También vale la pena anunciar que tendremos invitados en las próximas temporadas. Y pues tendremos a alguien que nos acompañe, digamos, en el panel de los filósofos, justamente para debatir, digamos, esta otra forma de cómo la gente se conecta con las películas, digamos. Invitaremos a alguien que nos traiga su película favorita, hablaremos sobre esa película favorita y eso servirá como un tema de debate para ir más allá y conocer también a la persona que está detrás de. ¿No? Será un formato realmente interesante que estamos poco a poco planificando y que estoy segurísimo que les va a gustar, que habrán personas que ustedes los conocerán en la vida cotidiana y cuando los traigan acá a filosofar con estos filósofos, a ustedes les quedará mucho más claro cómo es la cosmovisión de la vida de esa persona, ¿no? Que es lo importante también saber. Sin nada más, creo, ánimos que decir, creo que digamos, esta película deja un elemento extremadamente interesante, que es que por mucho que uno quiera vestirse con un traje de santo todos los días y creer que la vida no se va a manchar y que las cosas tienen que ser perfectas y que el amor es esto concretamente y el amor es así, asado y cocinado, y que después de un tiempo las parejas a veces como que ya no se aman, solo se acostumbran a estar juntos. Por mucho que se diga toda esa negatividad sobre el amor, a veces podemos extender un poquito más el concepto de amor y podemos darnos cuenta que nosotros, que somos los vehículos de esta emoción, del amor, de este sentimiento tan fuerte, somos seres imperfectos que evidentemente nunca vamos a lograr concretar un amor perfecto en nuestra existencia como seres humanos en esta tierra.